Bueno, iniciamos y damos la bienvenida al día 6 de Maratón de Amor. Hoy quiero agradecerles, realmente corrimos una maratón cuando uno se pone a ver los días que han pasado, el estar sentados siempre todos los días a las 7:30 de la noche, el tomarnos este tiempo y regalarnos para nosotros realmente se convierte en una maratón propia, donde elegimos tener cosas distintas, elegimos sentarnos a compartir. Entonces les doy la bienvenida. Hoy vamos a hacer 2 charlas. La primera es la danza del niño adulto y del niño interior. Nos va a acompañar Sara Domínguez. Sara Domínguez está en España en este momento. Ya se presentarán, ya la conocerán. También vamos a hacer una segunda charla que se llama La energía circular del ser. Esa se las voy a compartir yo. Y vamos a hacer el cierre de nuestra semana, el cierre de todas estas semillas sembradas. Entonces, bienvenidos todos. Me voy a permitir compartir la siembra tradicional que estábamos haciendo. Entonces, nosotros ya veníamos, y ese es un trabajo súper poderoso, es un trabajo muy amoroso en este momento, en este tiempo de ebullición, cuando las personas, señora, cuando las personas decidimos hacer una siembra en nuestro corazón de valores y virtudes. Muchas de las cosas que suceden en este momento en el planeta es porque hemos dejado de cultivarlas, porque no les estamos dando importancia, porque no las vemos en nosotros. Las virtudes siempre están ahí, la fuerza del amor, de esa creación divina, está ahí a través de la vida, si no, no la tuviéramos. Entonces, a través de la vida, a través de la respiración, allí está presente esa gran fuente divina, Dios, divinidad, como cada uno la sienta y la viva. Allí está, lo único que necesitamos es reconocerlo, es recordarlo y es mantener la conexión con esa parte divina. Lo otro también con certeza les puedo decir, y es parte de las conclusiones que hoy vamos a tener, es que todos, absolutamente todos los seres humanos, tienen dentro el potencial y el poder interior. Solo necesitan recordarlo, y recordarlo es cerrar sus ojos, ir adentro al corazón, respirar, valorar lo que tenemos, podernos ver con toda la capacidad y el potencial que tenemos. Entonces, aquí es donde el amor, el respeto, la conciencia, la compasión, la gratitud, la tolerancia, la calma, ya son parte de nosotros a través del anclaje que hemos logrado hacer. La invitación que hoy les hacemos, Sara y yo, es sembrar el compromiso y la paz. El compromiso es un valor muy importante, porque solo tú, si decides hacerlo y decides elegir nuevas maneras para aplicar en tu vida, es el que puede lograr los resultados. De resto, te vuelves simplemente la persona que va como en un río sin norte, que se deja de pronto afectar por las cosas que sucedan, y cuando hay compromiso, entonces hay una fuerza personal que hace un pari, que observa y que decide qué elegir, y eso es lo que queremos. Y la paz ayer hablábamos de la calma, hablábamos cómo lograr una fuerza interior para poder observar las cosas sin irnos con eso, con ese río de cosas o sucesos que estén pasando. Y eso es lo que nos trae es bienestar. Y el bienestar se refleja en muchas cosas, en la parte física, en la parte mental, en los resultados en tu vida. Entonces, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos, que a través de la primera respiración dejemos todos los afanes, todos los temas externos, que dejemos todo lo que en este momento no nos pueda sumar. Y que la segunda respiración sea para traer aquí la atención a este momento presente, a hoy, sábado, aquí, a través de este medio virtual, poder conectarnos, poder escuchar, poder abrir la mente y el corazón para recibir el mensaje que traiga las intervenciones, las imágenes, todo lo que hablemos el día de hoy acá. La tercera respiración quiero ofrecer para la paz mundial, que es lo que necesitamos en este momento, y la paz mundial no solo es porque haya conflicto, sino porque estamos viviendo un cambio, evolución, un cambio de dimensión donde necesitamos eso, necesitamos activar el cambio en nosotros cada momento.
Recuerden su círculo de influencia. El primer círculo de influencia somos nosotros mismos, eres tú, así que te pido que de cierta manera te abraces con tus manos o cubras tus hombros y reconozcas que yo soy mi primer círculo de influencia y todo lo que yo haga en mí será una semilla que florecerá afuera, en tu reflejo, en tu entorno, en tu familia. El segundo círculo de influencia es los que están allí puestos en la visualización que venimos haciendo. Entonces te invito nuevamente a refrescar ese círculo, porque muchas veces, y de hecho sucedió las primeras veces, como que uno solo trae algunas personas y cada día va llegando más. Entonces hoy permítete actualizar tu círculo de influencia y con tus ojos cerrados imagina cómo frente de ti van haciendo un círculo de esas personas. Tu familia, tu pareja, tus hijos, tus primos, tus abuelos, toda la familia, todos tus amigos, todos tus vecinos, toda la sociedad que se mueve cerca de ti. También trae a todas esas personas que en algún momento hayas tenido un conflicto. Ellas también hacen parte de tu vida, son maestros y esos maestros te han permitido aprender de ti. Entonces es importante traerlos acá. Y cuando ya tengas ese círculo de influencia a tu alrededor, respira profundo. Imagina que los saludas uno a uno, sonriéndole, diciéndoles gracias por estar en mi vida, gracias por estar allí. Yo hoy quiero expresar mi respeto hacia ti, me respeto a mí misma, los respeto a ustedes, me honro a mí misma y honro a todo mi círculo de influencia. Vamos a conectarnos con el primer valor que es el compromiso, entonces vamos a inhalar compromiso, inhalamos. Sostenemos y llevamos esa respiración y esa palabra al corazón, allí la anclamos y exhalamos. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos compromiso, sostenemos, anclamos en el corazón y exhalamos compromiso. Ahora muy amorosamente vamos a anclar la paz en nosotros. Vamos a inhalar. Yo inhalo paz, lo sostengo, lo llevo al corazón y exhalo paz. Una vez más, inhalo paz, sostengo, soy paz y exhalo paz. Y con una sonrisa que te vas a regalar el día de hoy vas a decir gracias, gracias, gracias por este día de vida, gracias por este círculo de influencia, gracias porque tengo el potencial para ser feliz y hoy elijo verlo, elijo reconocerlo. Y así muy amorosamente invitamos a Sarita a compartirnos hoy la charla. Primero me gustaría que les cuentes, porque muchas personas no te conocen, que les cuentes quién eres, dónde estás, y ya luego es todo tu escenario. Te invito a liderar este espacio. Bienvenida, Sarita. Hola, Pilar, hola a todos. La verdad que uno se queda como en paz, ¿no? Esta meditación está en presente, te la agradezco porque me ha venido de maravilla. Y bueno, me llamo Sara Domínguez Mir, yo estoy en España y bueno, ¿quién soy? Soy una persona que se ha dejado llevar por lo que iba apareciendo en la vida y hay un momento yo creo que cambió mi vida en el que vi una frase que me hizo parar y era, la recuerdo perfectamente, el cambio que quieres ver en tu vida. Y yo entendí que yo quería el amor en todos sus sentidos, y entonces dije, vale, pues tengo que aprender a amarme y quiero tener eso en mi vida, relaciones amorosas, sentirme plena. Y la verdad que ahí me guió y aprendí el tema que voy a tratar hoy, que me apasiona el niño interior. La vida me ha ido guiando además a él en todos los sentidos y bueno, yo me di cuenta que había que aprender a amarse porque no lo sabemos de serie, no lo sabemos de serie, o sea, realmente somos amor, como ha explicado antes Pilar, pero se nos ha olvidado el camino con todas las experiencias, vivencias que hemos tenido y bueno, había como que reaprender a amarnos y bueno, entonces el tema de hoy le llamé la danza de este adulto amoroso con el niño porque sentía que era algo de lo que me apetecía mucho hablar.
Yo aquí en España, además de todo esto, acompaño a personas en procesos personales a través de, bueno, de lo que yo he ido aprendiendo en mi proceso y me encanta decir que puedo enseñar a amarse. Y realmente lo primero que creo que es importante es enseñarle al adulto a, a amarse, porque a quien hay que enseñar es al niño, pero el adulto se tiene que aprender para guiar a ese niño. Así que, bueno, vamos a comenzar con la charla en sí. Como es sábado, llevamos un maratón con Marisa Pilar potente, pues he decidido hacer una charla relajadita, ligera, en el que sobre todo os podáis llevar práctica de todo esto. Sé que, como hay personas que sí que han trabajado, que están aquí y han trabajado profundamente en mi interior, pero también hay personas que igual han oído hablar de él, pero tampoco lo han trabajado mucho, y gente que no ha oído hablar de mi interior. Por lo tanto, pasaré por encima, o sea, por lo menos diré un poquito el concepto del niño interior para que todo el mundo pueda comprender de alguna manera de lo que estamos hablando, pero sí que mi idea es como decir los conceptos como para comprender, pero sobre todo pararnos en cómo hacer, ¿no? Esto del adulto amoroso. Que nos llevemos algún tip, alguna práctica que nos sirva en nuestro día a día, que al final es lo que nos vale. Entonces, bueno, primero comprobar si me estoy escuchando bien. Pilar, ¿me lo puedes...? Sí me escribieron que por favor revisaras un poco el audio. No sé si de pronto es la cercanía. Vale, porque si no, lo que puedo hacer es poner un micrófono que igual se mejora mucho. ¿Te parece? Sí, Vale. yo pienso que intentémoslo para mejorar el sonido, sobre todo porque necesitamos cercanía de donde se emite, que es... Es importante que el sonido sea bueno para que haya comprensión. Igual, de todas formas, Pilar, voy a salir y voy a volver a entrar para que me coja bien el sonido. ¿Te parece? Vale. Anita nos ayuda para estar pendiente y darte la entrada. En este momento Sarita está revisando su sonido, va a buscar una mejor opción y continuamos. Les estoy poniendo a escuchar al niño interior. Bueno, yo lo tengo aquí en el exterior, pero pues yo dije, mientras entra Sarita, todos pueden ver un niño interior. Digo, exterior, pero niño. Se vayan conectando con él. Así se pueden ir conectando. Presentamos a Samara. Hola Samara, y ella sabe, a ella le gusta posar en la cámara, ella sabe, miren. Hola Samara. No. Diga hola. Hola, la chiquitita hermosa. Sí, escuche. Hermosa. Hola, hermosa. Hola Samara. Hola. Listo, ya está Sarita, Anita. Hola, ahora? ¿Me escucha mejor? Organízalo, acércalo un poquito. Vale, a ver aquí, ¿me escuchas mejor ahora? No, yo creo que tienes que subirlo. A ver, lo subo. Si tienes alguna superficie que puedas subir el micrófono más cerca de tu... No, estoy en la mesa, lo tengo muy pegadito a mí. ¿Qué tal ahora? No, ¿Mejor? súbelo un poquito. ¿No? Coloca algún libro, alguna cosa y lo subes. Lo tengo pegadito a mi boca. Tiene que ver con algo de... igual no me lo ha reconocido. De pronto es eso. Está silenciada. Vale. Hoy tenemos problemas técnicos por dos lados. Pero, Pili, yo en particular, yo la escucho bien. Ok, ¿Sí? entonces vamos a ayudar a los demás, a los que tengan algún inconveniente.
subirle el volumen en su computador y arrancamos. Dale. Perfecto. Bueno, si veis que no se escucha bien, coméntamelo, Pilar, para que haya una buena comprensión, ¿vale? Ahí está, perfecto. Fijaros. Arranquemos. Entonces, yo voy a ir, bueno, tengo algún PowerPoint, aunque me gustaría más interactuar con vosotros, pero comenzaré presentándoos el tema. Vamos a empezar. Perfecto. Se escucha bien, están confirmando todos, entonces puedes arrancar. Perfecto. Vale. ¿Se ve la pantalla? Aún no ha Bien, cargado. que sí, entonces, bueno. Ah, vale. Me espero entonces. Ya, está cargando. Listo, tenemos la portada de la danza entre el adulto. Eso es lo que estamos viendo, Bien. Sarita. Perfecto, esto es. Sí, esto es el nombre que yo le he querido poner a esta charla, la danza entre el adulto amoroso y el niño interior, porque yo me fui dando cuenta en todo este proceso que era tan importante en la construcción de ese adulto para poder sanar al niño, que hubiera como ese baile en sincronía entre, como muestra la imagen que vemos aquí, entre el adulto y el niño. Entonces, ¿por qué es tan importante esta conexión? Realmente aquí os quiero mostrar, como voy a quitar esto de aquí, un segundito, dejar de ocultar, vale. Os quiero mostrar porque si nos comportamos desde un adulto amoroso con el niño interior, lo que logramos realmente es armonía y equilibrio. Pero también habría que saber entender qué es lo que es un adulto amoroso, que luego lo veremos un poquito más profundo, ya que a veces el concepto de adulto amoroso lo podemos entender como ser complaciente, ser sumiso, y eso no sería la parte que nuestro niño necesita. Ahí realmente estaríamos funcionando desde el niño interior herido. Entonces sí que es importante comprender cómo se construye un adulto amoroso. Este adulto lo que necesita para comprender al niño es aprender a amarse a sí mismo. Cuando hablamos de sí mismo, hablamos del niño interior. Ahora estoy haciendo, digamos, una presentación. Luego comentaré qué es el niño interior, por si alguna persona no lo conoce, ¿eh? Entonces, lo que el adulto amoroso quiere es aprender a amarse a sí mismo y a los demás. Y sobre todo responsabilizándose de sus dolores y alegrías. Digamos que ese sería el resumen de lo que es ser un adulto amoroso. ¿Qué sucede cuando al niño lo está acompañando un adulto no amoroso? Realmente la palabra acompañar sería casi nula, porque lo que hay es, como veis aquí en la imagen, es desconexión. Y se suele presentar con ansiedad, entre otras muchas cosas, pero con ansiedad, con codependencia en las relaciones, con las adicciones, ya que el adulto lo que hace es protegerse del miedo y del dolor que tiene si se abre al niño, y generalmente se da con conductas adictivas y o controladoras, ya que muchas veces lo que necesita es controlar el exterior para no sentir que puede ser abandonado o rechazado. Entonces, lo que más hace es evitar hacerse responsable de los sentimientos y acciones que tiene, que realmente sería el niño, ¿no? Entonces, esta es la base entre cuando funcionamos con el adulto amoroso o no. Por eso la importancia de que si queremos traer equilibrio y armonía a nuestra vida, paz interior, necesitamos hacer esa danza desde la parte más amorosa. Entonces, ¿qué sería el niño interior? Bueno, aquí os muestro una imagen. He intentado hacer un PowerPoint muy ligero porque, bueno, contando que era sábado y como hemos dicho antes, que estábamos ya un poco cansados en el maratón, ¿no? Entonces, simplemente os pongo una especie como de puntos importantes para entender el niño interior. Es verdad que el niño interior es un concepto que viene de la psicología para hablar de nuestra parte más instintiva, más emocional. Hay gente que le llama el inconsciente también. Sería esa parte de la mente, de la psique, como más vulnerable, pero no desde el punto de que sea débil, sino que nos ayuda, por eso nos ayuda mucho a imaginar a un niño, ¿no? Esa parte de cuidado, de amor,
Y aquí he presentado la imagen de una niña, bueno, realmente es mi hija, porque me conecta mucho con la parte de mi niña también. Y cuando vemos a un niño, aparece esa parte del yo esencial, porque el niño interior está formado por dos conceptos, sería el yo esencial y el yo herido. En este punto, el yo esencial es la parte de creatividad, he puesto ahí creatividad, espontaneidad. Es cuando vemos a un niño, realmente estamos viendo la risa, las emociones espontáneas. Quiere decir que un niño puede expresar la alegría, pero tan pronto el dolor como la tristeza, como la ira, es como que ¡tac! La expresa y se va. Se permite expresar esas emociones. No significa que el niño esencial solo sea alegría. Se permite expresar lo que es y de una manera espontánea. El yo esencial también es la sabiduría natural, es esa parte de intuición que sentimos muchas veces en el cuerpo de algo que lo sabemos, estamos como seguros, ahí está funcionando, está actuando el yo esencial. Para mí el yo esencial es la esencia, es inalterable, es la parte del alma que no puede alterarse. Además, cuando realmente aparece el yo herido, lo que hace el yo esencial es esconderse, por lo tanto no se le puede dañar, y para poder acceder a él hay que sanar al yo herido. Por eso es una parte de esencia, de luz, que digamos no se toca, ¿no? Es una parte importante de nosotros y pertenece al hemisferio cerebral derecho, es decir, el niño interior es el ser, el sentir, el vivenciar. Los niños, como sabemos, no hay una parte de razón, ellos funcionan del sentir, de la parte del tocar, del vivir, del experimentar, ¿no? Esa sería nuestra parte. La otra parte del niño interior es el yo herido. Y aquí es la parte que quizá con la que más contactamos en nuestra vida. Y el yo herido digamos que está formado por las emociones reprimidas, sobre todo en la infancia. ¿Por qué en la infancia? Porque cuando somos niños no tenemos los recursos para poder manejarnos en las situaciones que nos van apareciendo. Entonces, esas emociones quedan ancladas en nuestro cuerpo y las vivimos de una manera como reprimida. Y van quedándose ahí y luego lo que hacemos es vivirlas. Cuando vivimos nuestra vida, la vivimos mucho de esa emoción reprimida en la infancia. ¿Qué sucede? Que aparece el miedo a ser rechazado, abandonado, controlado, ya que la mayoría de las veces vivimos la vida, aunque con un cuerpo de adulto, la estamos viviendo con la emoción que vivió ese niño. ¿Cuáles son las emociones que vivió ese niño? Generalmente es una sensación de ser malos, como os he puesto ahí, malos, incorrectos, inadecuados y defectuosos. Eso tiene que ver porque cuando el niño vive a veces las miradas de desaprobación de los adultos, de maltrato, muchas veces lo que ellos sienten es que la culpa es suya. No es que el adulto, el que le está riñendo, le está chillando, tiene dificultades, con lo cual siente que hay algo malo en ellos. Muchas veces los mecanismos que luego usamos cuando somos mayores es, por ejemplo, el perfeccionismo. Intentamos ser perfectos para que nadie vea todo lo defectuoso que soy por dentro. Otra de las emociones que aparecen mucho en el yo herido, o realmente es la base, es la sensación de culpa y de vergüenza. La mayoría de los niños nos hemos sentido culpables por todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de vergüenza, lo que hablamos es de que no se sienten seres perfectos, sino al contrario, defectuosos. Con lo cual, lo llamado la vergüenza tóxica es hay algo malo en mí que no quiero que las personas vean. Toda esta parte de yo herido generalmente la mostramos a través de la codependencia y adicciones, como os pongo aquí, porque lo que buscamos es llenar el vacío de esa soledad en la que nos sentimos. Como podéis ver en la imagen anterior, aquí, el niño se siente solo, el adulto le da la espalda, con lo cual sentimos un gran vacío y una gran soledad, y la manera de no sentir eso es insensibilizarnos ante el dolor y el miedo. Cuando vi esta imagen de estas dos personas, lo sentí muy identificado con lo que vivimos casi siempre en el día a día con nuestras relaciones, cuando funcionamos desde el yo herido y el adulto no amoroso, que es que nos relacionamos sintiendo que queremos al otro,
No sé si veréis muy bien la imagen, pero yo os la leo por si acaso. Pero lo que está sucediendo es que dicen, te quiero para que cubras mis necesidades, ahí chilla el niño, y yo te quiero para que compenses mis heridas. Realmente, cuando estamos relacionándonos desde el yo herido, lo que hacemos es buscar personas que nos compensen o nos cubran las necesidades que sentimos que no fueron cubiertas cuando yo era pequeñito, ¿no? Entonces, esa sería la parte del niño interior. Bien, yo esta charla la quiero dirigir sobre todo a la construcción del adulto amoroso. Por eso, sobre todo voy a hablar de ello. Ya sabemos lo que es un adulto no amoroso, yo creo, porque la mayoría que estamos aquí hemos funcionado mucho en eso y nos hemos dado cuenta que nuestra vida no funciona. Como es estar en la crítica, en el juicio, en la ira, en la ansiedad. Entonces, yo creo que todos hemos conocido esa parte de ser adultos no amorosos. Y yo aquí lo que quiero poner es la semilla en esa flor que antes nos ha presentado Pilar tan maravillosa, de cómo construir ese adulto amoroso. Entonces, os he puesto aquí también ciertas pautas que nos van a permitir construirnos así. ¿Qué sería ser un adulto amoroso? Bueno, lo primero y lo más importante es el adulto toma la decisión, porque el que toma la decisión de sanarse es el adulto. Entonces toma la decisión de aprender del niño y responsabilizarse de sus dolores y sentimientos. ¿Qué significa eso? Que para y escucha a nuestro niño. A nivel corporal, podríamos decir que nuestro niño está en la parte del plexo solar, está en la parte, porque si notáis, cuando a veces algo nos daña, ¡pum!, notamos como si fuera un golpe en la parte del estómago. Entonces, aprender a parar y escuchar cuando nuestro niño está hablando. Entonces, hacerse responsable de lo que me sucede, de que mis emociones son mías. No tiene que ver porque el otro me ha hecho enfadar, que eso es muy, muy del niño yo herido. El otro me ha puesto triste, sino esa tristeza es mía, esa ira es mía y me responsabilizo de ella. ¿Y cómo lo hago? Escucho a mi niño y entiendo que si siente ira es porque algo le sucede, intento comprender qué es lo que le sucede. Cuando os escribo reemplaza con la verdad las falsas creencias, es que una manera de sanar al niño es decirle la verdad. ¿Qué sería decirle la verdad? Comenzar a romper todas esas creencias que se ha puesto el niño. Yo, entiendo que conocéis lo que serían las creencias, por si acaso, os comparto que al final nosotros miramos la vida con las gafas de las vivencias que hemos vivido desde que somos pequeños, de la forma en la que hemos interpretado nuestra vida. Entonces, muchas veces, ¿qué quiere decir esto? Si alguien me chilla, por ejemplo, en el trabajo y yo me quedo con una sensación de ser pequeñito, realmente estoy funcionando desde una creencia en el que me manda tiene derecho a chillarme. Por ejemplo, estoy inventando, ¿qué haría el adulto amoroso ante una situación así? Primero, escucha al niño y le permite sentir esa tristeza, no le hace sentir vergüenza por haberla sentido, pero luego le explica que el problema no es que él tenga que sentirse triste, es que la otra persona no sabe manejar su ira y que él no tiene la culpa de que el otro se enfade. Entonces, hablar de la verdad es hablar de nuevas creencias, de romper todo cómo ha interpretado la vida de una manera desde la culpa y desde la vergüenza, y hablarle de otra forma cómo puede ser la vida. El adulto amoroso también pregunta al niño sobre sus malestares y no los critica, ni juzga, ni avergüenza. ¿Qué es esto? Digamos que las emociones que siente el niño, que sentimos, tienen un porqué. Evidentemente están desde nuestras creencias, pero realmente el niño las siente, y lo que habría que hacer es no juzgar ni criticar por qué está sintiéndose así, sino comprender qué le está pasando para que se sienta así. Y después de comprender y escuchar, es cuando podemos comentarle y explicarle la versión desde la parte más adulta y mucho más asertiva que tenemos los adultos.
Cuando os comento de expresa a través de la acción las necesidades del niño, es que no solamente el adulto amoroso escucha al niño, le atiende y no le critica, sino que realmente luego lleva a la acción. El adulto es la parte del hemisferio izquierdo, con lo cual es la acción, lo que sale fuera. Es decir, si yo siento que el niño siente una tristeza porque ha sido invadido, yo escucho al niño, luego os comentaré de qué maneras uno puede dialogar con el niño. Ahora mismo solamente os comento cómo ser un adulto amoroso. Entonces, yo escucho al niño, valido su emoción, le explico que no es que sea culpa suya, sino que la otra persona no ha sabido expresarse de otra manera, pero el adulto lo que hace es poner la acción de o poner un límite o hablar con la otra persona, digamos que defiende al niño. Si solamente nos quedamos en la parte de escucha, no estamos tomando la acción, con lo cual el niño no puede confiar en nosotros. Cuando hablo del niño es nuestra parte emocional, no puede confiar en nosotros porque no estamos haciendo nada para tratar ese tema. Entonces, aquí también os pongo, protege al niño de las conductas de los demás y que no las tome personal. Vine a hablar un poquito de esta temática, ¿no? Es explicarle que las acciones del otro les corresponden al otro, las emociones del otro les corresponden a la otra persona, con lo cual es que no se lo tome personalmente, pero el adulto amoroso toma la acción que necesita para que eso no se vuelva a suceder. Digamos que protege a ese niño de que no le vuelva a suceder. Es muy importante que el niño ante las acciones se sienta que puede confiar y se sienta protegido. El adulto amoroso explora lo que aporta alegría al niño y lo pone en acción. Lo mismo, al igual que cuando siento que le apetece, cuando tenemos la parte de nos apetece reír, nos apetece jugar, poder sentirlo y permitírnoslo. Muchas veces, yo diría que cuando estamos en el adulto no amoroso nos negamos el disfrute. Aparecen creencias en las que yo no puedo jugar así, no me puedo montar en un columpio y disfrutar porque soy adulto, qué va a pensar la gente, pero tengo unas ganas de hacerlo. El adulto amoroso lo hace, porque muchas veces sentimos que, ay, voy a ser muy infantil. Es que eso es una creencia que tenemos desde el adulto no amoroso. Permítete explorar, jugar y accionar como lo haría un niño, si quieres ser un adulto amoroso. Otra parte importante es guía al niño a manifestar sus emociones de forma adecuada. Es decir, muchas veces desde el niño herido hay personas, o lo hemos hecho alguno de nosotros, que hemos entrado en una ira y realmente hemos maltratado a otras personas, les hemos hablado mal. Y eso no se puede permitir de un adulto amoroso. Hay que aprender a darse cuenta de que si yo siento ira, ¿cómo puedo manejarla de una manera que no esté dañando al otro? Es importante también enseñar al niño a aprender a manejarse las emociones de una manera asertiva en la comunicación y en la forma de manejar las emociones para que no podamos dañar a otras personas. Entonces, vamos a ver, ¿dónde tengo yo aquí? Esto sería la parte de ser adulto amoroso, digamos, de una manera como diríamos, de lo que habría que funcionar, pero luego en el día a día, ¿cómo podríamos pasar a la acción? ¿Cómo podría ser construir ese adulto y es dialogar con este niño interior? Pilar, ¿hasta ahora alguna duda? Por si acaso voy rápido. No, vamos bien. Si alguna persona de pronto quisiera hacer alguna pregunta, recuerden que está el chat, o pueden levantar la mano. Por ahora vamos bien. Bien, porque igual, si no, me paro un segundito o sigo para adelante y comento, o ¿alguien tiene alguna duda? Si quieren, abramos el foro unos minuticos, Sara, como para dar feedback de pronto que haya alguna aclaración antes de seguir. Abrimos el foro, pueden levantar su mano de pronto, Sí. hacer alguna pregunta. Si no, seguimos. Este tema es crucial. Este tema es crucial porque muchas de las personas no logramos fluir en las experiencias del presente y resulta que la solución está más fácil de lo que queremos. Entonces, es muy importante y todo, digamos, si hay alguna cosita que se quiera aclarar, es el momento. Lida, te damos la palabra. Gracias, buenos días. Hola, Sara. Muchas gracias. Hola, Lida.
Tú hablabas es que apenas estuve un momentico desconectada, pero te alcancé a entender algo del hemisferio derecho, pero entonces no acá alcancé a coger la idea de lo que hablabas del hemisferio derecho. Vale, sí, el niño Gracias. interior, nada, gracias Lida. El niño interior sería nuestra parte del hemisferio derecho, porque sería la parte del sentir. El adulto es la parte del hemisferio izquierdo, es la parte de la acción, lo que nos pone en acción. Por eso todo lo que tenga que ver con el sentir, con las emociones, está conectado con el hemisferio derecho. Fíjate dónde pongo yo la mano. Aquí, como estamos en una pantalla, Acá derecho. nos veamos. Sí. Entonces, tiene que ver con el sentir. Es que el niño es la parte emocional, la parte del sentir, del vivenciar. Pero al final es que, claro, no es ni uno ni otro, tiene que ir en conjunto. Imagínate, si por ejemplo yo siento amor hacia Pilar, por ejemplo, que la conozco, es una gran amiga, siento amor, y me quedo con sentir solamente, no paso a la acción, ella no sabe, yo directamente siento amor y no sabe, pero si yo lo llevo a la acción y le digo, Pilar, le hago detalles, si te quiero, hago una acción de, todo se completa el sentir, se completa. Es importante que haya ambas cosas, porque a veces nos queda, o solamente si yo hago acciones de, ¿cuántas veces hago acciones de como que quiero, pero la persona no lo está sintiendo, tampoco va a ser completo. Por eso es tan importante un hemisferio como el otro y que dancen, que fluyan ambas cosas en sincronía y en esa danza que decíamos, ¿no? ¿No se te ha servido, Lida? Gracias, sí, señora. Muchas gracias. Gracias. Continuemos, Sarita. Continuemos. Bueno, pues voy a ir a la práctica, aquí, que es un poco lo que quería también que eligiéramos, ¿no? Como estamos en el maratón. Compartir. En cuanto se vea, me avisas, ¿vale, Pilar? Dale, debe estar cargando. Vale. Ay. Listo. Ya estamos estás en pasar a la acción. Perfecto, pasar a la acción. Bueno, hoy además parece que trabajé con mi niña cuando cuando me invitaste a esta charla y me puse a hacer el PowerPoint. Me conecté con mi niña y dije, vamos a hacer algo creativas. Y bueno, me apeteció compartir fotos mías, dar un poco más de mí. Entonces, una de las acciones que aquí os muestro es la foto. Y ahí, pues, este ejercicio, os pongo, es una manera muy fácil de despertar a esa niña. Creo que hay algún hombre en la sala, con lo cual diré niña, niño interior, y llevarla siempre contigo de forma presente, cuidarla, protegerla y amarla. ¿Qué sería trabajar con la foto? Que cojamos una foto de nosotros de cuando somos pequeños. Yo tengo una foto de cuando era muy chiquitita, ahí tendré esa foto unos 11 meses, pero puedes elegir la foto que quieras. Yo siento que al conectarte con esa foto, de alguna manera te conecta con la parte de amor, porque vas a ver en esa carita que tú ya eres, esos ojos que tú ya, es que son los mismos ojos, las mismas manos, y te va a conectar con un amor muy importante. Y sería importante tenerla presente en tu vida en lugares, por ejemplo, de la pantalla del móvil. Yo la tengo en la mesilla, en una en un sitio que esté a la vista, como o en el cajón, que tú uses a menudo, que cojas un cuaderno, o sea, en un sitio que tú lo tengas presente y de alguna manera la miras, te conectas con esa esencia que somos, que hablábamos del yo esencial, y a ver qué te transmite. En un principio es permitirte sentir, simplemente sentir qué te está sucediendo y recordar, como hemos dicho antes, no entrar en el adulto no amoroso, no entrar en el juicio, en la crítica hacia lo que sientes. Si sientes tristeza, simplemente déjatela sentir. Si sientes alegría también. Es jugar con esas emociones y permitirte mirar. Le puedes hablar si quieres también. Es una manera de dialogar con ella. A la hora de dialogar se puede hacer con una foto. Luego ya os comentaré de otra manera que es escrita, con un muñeco. Si también, yo personalmente tengo una muñeca que hice de ganchillo cuando tendría unos 8 o 9 años, y yo siento que tiene la esencia de mi niña, porque tenía 8 años cuando la hice en el cole.
Entonces, vibro mucho con ella para conectar con mi niña, pero tú puedes coger otra muñeca y representar que es tu niña interior. Es una manera de ponerla fuera, porque al principio, en el trabajo con el diálogo de la niña interior es importante que lo pongamos fuera, porque si no, podemos entrar en confundir en el diálogo mental con el ego y ahí nos podamos perder. Entonces, diríamos que durante un añito, así que hagas los diálogos con tu niño, con tu niña interior, te permitas representarla fuera y luego ya, cuando tengas mucha más práctica, lo puedas hacer de una manera más mental a diario cuando sientes a tu niño o a tu niña. Pero yo el tema de la foto sí siento que es importante tenerla presente. Otra manera de pasar a la acción es permitirte ser niña de nuevo. Bueno, pues lo que hemos hablado antes, necesitamos disfrutar, permitirnos conectar con la parte de un niño. Ahí os pongo que los niños pueden ayudarnos muchísimo a sanar. En un principio, igual uno no se atreve a hacerlo sola, a ponerse a bailar en la calle sola o jugar en una piscina, pero nos ayuda mucho si lo hacemos con niños o con mascotas, que parece que nos puede sacar esa parte más fácilmente. Y yo, por ejemplo, ahí estoy jugando con mi hija en una piscina, la verdad que me lo pasé bomba. Entonces, es permitirnos el disfrutar. ¿Cómo lo podemos hacer a diario? Pues en un principio, si os apetece en casa poneros a bailar, no hace falta que lo hagáis, sino poneros a bailar, permitiros reíros a carcajadas, porque aunque parezcan cosas muy sencillas, los adultos, y yo, luego que hemos caído, a los niños tenemos la manía de no chilles, no te rías así, estate quieto, estate callado. Es que nos han ido como parando, bloqueando, y en el cuerpo lo tenemos agarrotado. Podemos funcionar en terapias como biodanza, risoterapia, que nos pueden ayudar, pero muchas veces a mí me gusta mucho, y las personas que están conmigo en consulta lo saben, es comentarles que hagan cosas mucho más sencillas, o sea, sencillas como ponerte música en casa y ponerte a bailar, irte a la playa y jugar con la arena, o sea, cosas que haría un niño, que son gratuitas, que no cuestan nada y simplemente es darnos el permiso. Recordar que cuando os hablaba del adulto amoroso, lo más importante es decidir. Si yo decido y me permito, ya estoy entrando en ello. Que muchas veces lo que más nos cuesta, pasar esa acción, porque nos aparecen las creencias, los juicios de cómo voy a hacer yo esto, voy a parecer una inmadura, y desde esas creencias que hay que romper el diálogo con el niño, no vamos a permitirnos disfrutar. Entonces, otra parte de la acción sería el disfrute. Ahora paso a otra parte que sería, esta foto me inspiró cuando vi a este niño mirándose al espejo, amo tu cabello, tu mirada, tu sonrisa. Bueno, yo creo que amarnos día a día. El otro día me preguntaba una persona, vamos a ver, un hombre en la consulta, pero ¿cómo me puedo amar? Es verdad que las mujeres igual lo tenemos más integrado, pero generalmente para afuera, para los otros. En este caso me preguntaba, ¿cómo puedo amar? ¿Qué hago conmigo, no? Y yo le decía cosas muy simples, es que para mí es como muy importante llevarlo mucho a la simpleza, ¿no? Cuídate como si fueras un bebé. Cómprate ropa que te guste y que sea suave. No hablamos de caro o no caro, es ponte cosas que te gusten, abrázate, ponte en la cama colores que te agraden. O sea, son pequeños detalles que es amor en nuestra vida. Yo recuerdo cuando fui mamá por primera vez, es que al bebé, y si muchas mamás aquí lo podrán corroborar, estamos como en palmita, el jabón más suave para mi bebé, la manta más suave para mi bebé. Pues todo eso, yo lo que digo, voy a hacerlo conmigo. Me voy a poner una comida que realmente sea sabrosa, no me pongo cualquier cosa, es mimarme con cada acción que yo tengo hacia mí. Cuando hablo de mirar cómo nos hablamos, parar y sentir cómo me estoy hablando para sentirme así. Aprender, y si no lo sé, aprender a comunicarme diferente. Ahí es como yo sí que siento que hay que ser muy disciplinado en decir, no, yo ya no me voy a hablar mal. O sea, ya no, me voy a empezar a hablar bien. Para eso es muy importante, como os pongo ahí, cuestionar nuestros pensamientos. Y creo que una parte importante es siempre parar y sentir qué me estoy diciendo, cómo me estoy hablando y ante todo
cambiarlo. Es decir, vale, hasta ahora no supe, pero ahora voy a hacerlo diferente. Mimar nuestras acciones, cada acción es importante, cómo, qué champú uso, que huela bien. Yo siempre digo, cosas que sean muy sencillas, no tienen que ser de dinero, pero es cuidarme como a un bebé. Cuidar nuestro cuerpo, mente y espíritu. Alimentarme, cuando me noto que estoy entrando en comer compulsivamente, significa que estoy en el yo herido. Y ahí parar y sentir. Es decir, ¿qué está buscando mi yo? ¿Qué está buscando mi niño que quiere buscar fuera a través de la comida que yo no le estoy dando en este momento? Y eso lo haremos con la siguiente parte, que es el escribir. Entonces, en la comida me doy cuenta si estoy funcionando desde el yo herido o no. Aprender a estar conmigo, a meditar, es una parte importante porque al final estás en contacto con tu ser. Con la mente es aprender nuestros pensamientos, lo que hemos hablado de cuestionarlos. Y por último, expresar amor de forma altruista. Yo siento que amarnos es también amar al otro. Y muchas veces, cuando no sabemos amarnos, podemos comenzar por empezar a hacer cosas altruistas hacia afuera. Pero no desde una manera de yo hago esto porque así soy buena, sino simplemente voy a hacer algo para expresar amor sin mirar, sin recibir. Sería como, vamos a poner un ejemplo sencillo. Voy a escribir algo en Instagram que sea amoroso sin volver a mirar si hay likes o no, si hay reconocimiento o no. Simplemente hacer cosas de una manera altruista y amorosa sin encontrar el reconocimiento. Y si me encuentro que quiero buscar ese reconocimiento, acudo a mi niña y le pregunto qué hago, que está haciendo que busque ese reconocimiento, si no estoy siendo amorosa de alguna manera. Pero es una forma muy bonita para aprender a amarse también. El siguiente tips que os pongo son los diálogos con el niño interior a través de la escritura. Y para ello, bueno, creo que es muy importante cuando uno comienza. Quienes lo han hecho seguro que ya han comenzado a trabajar con el niño y ya lo habrán hecho, pero si te apetece comenzar a dialogar con tu niña, que le escribas una carta de bienvenida. Porque hasta ahora seguramente has estado muy ajena a ella y sería bonito como cuando uno tiene un bebé o adopta un bebé y de repente le va a dar una bienvenida y le vamos a escribir. Yo creo que es importante hacer ambas cosas, escribir una carta con la mano dominante de bienvenida desde el adulto y luego lo que haremos será que ese niño, aunque sea un bebé, vamos a imaginar que sí puede escribir, pero sí vamos a escribir con la mano no dominante. Antes, tal como ha preguntado Lida, ¿por qué con la mano no dominante? Porque nos va a conectar con el hemisferio no racional y vamos a expresar mucho más desde la emoción. Entonces, si uno escribe con la derecha, escribiría la carta del niño con la izquierda. Algo corto, porque un niño no se enreda en muchas cosas. Entonces, una carta de bienvenida siempre es importante. Y luego os digo, dialogar con ella a través de la escritura. Yo tengo un cuaderno que es Encuentros con mi niña y es el que uso para escribir, y aquí la misma pauta. Un adulto amoroso siempre pregunta a su niño para y cómo se siente, cómo puede ser amoroso en esta situación, qué necesita expresar. Todo ello lo hacemos con la mano dominante con la que escribimos, y las respuestas de la niña sería con la mano no dominante. Nos va a sorprender qué va a salir. Pueden parecer muchas cosas, que al principio no sintamos nada, y está bien. Por eso muchas veces yo me he dado cuenta de mí misma y en la consulta, a veces hay que trabajar solamente con la construcción del adulto amoroso, sin entrar en el niño, porque mientras nuestro diálogo no sea amoroso, el niño no va a aparecer, no va a confiar y no se va a expresar. Porque aunque hagamos la pregunta de cómo te sientes, si la estamos haciendo de una manera muy enjuiciadora, el niño no va a hablar. Por lo tanto, yo creo que una cosa muy importante al principio es solamente la construcción de ese adulto, aprender a amarse, a mimarse, a hablarse diferente y luego ya entrar en el diálogo con el niño. Si ya estamos más acostumbrados, nos sentimos más amorosos, es cuando podemos empezar a dialogar. Y bueno, estos son los tips que os he puesto. Hay más, pero tampoco quería alargarme mucho. Creo que con estos ya son importantes y ya son una buena base. Y aquí, para terminar, me gustaría que lo lleváramos a la práctica en el aquí y ahora. Y bueno, pues he traído las frases sanadoras
en el que yo siento que cuando éramos niños, la mayoría tampoco escuchamos frases como eres bienvenida, eres importante, que realmente nos habrían hecho sentir muy plenas y muy dichosas, porque aunque a veces pudiéramos sentirlo, pero no lo hemos escuchado. Yo creo que una de las partes para sanar a nuestro niño es que escuche constantemente estas frases que llamamos sanadoras. Entonces, una manera de ellas es sentarnos y cerrar nuestros ojos. Ahora yo os voy a guiar a esa práctica, que es muy breve, pero que yo la siento muy poderosa. Entonces, sentarnos, cerrar nuestros ojos y vamos a poner enfrente a nuestra niña, a nuestro niño interior. Y ahí, bueno, quiero que os voy a guiar para poder expresar estas frases. Entonces, ahora voy a salir del PowerPoint y haremos esta práctica. Antes que nada, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, están los micrófonos para vosotros. Gracias, Sarita. Si hay una pregunta en el chat y de pronto es como para reforzar, porque ya lo tocaste. No sé si me perdí en algún pedazo, pero ¿cómo trabajamos el yo herido? Es que entré tarde. Entonces, de pronto, si le puedes regalar unas palabras para reforzar esa parte, cómo trabajar el yo herido antes de hacer el ejercicio. Vale, perfecto. Sí, pues para mí, para trabajar el yo herido, por eso yo he dicho que muchas veces es muy, muy importante la construcción del adulto amoroso, porque muchas veces no sabemos trabajar con el yo herido porque no nos comportamos desde un adulto amoroso. Entonces, cuestiona cómo hablas contigo, cuestiona tus pensamientos, párate al presente, permítete sentir, yo diría. Una pregunta, Pilar, no sé si la persona que ha preguntado, ¿cómo trabajar con el niño herido? ¿Podría concretar, por ejemplo, una forma en la que siente que no está trabajando o si está trabajando? Porque igual podemos contestarle de una manera mucho más concreta. Más puntual. Dale, Pío, si quieres compartir. Sí. Sí. No, Sara, buenos días. Realmente es que me encantó. Sí, la pregunta era mía. Aquí me tienes conmovida. Creo que la herramienta es muy bonita. Me encanta. Hay muchas cosas. Te soy franca, me visualicé viéndome, haciendo el ejercicio, viéndome a la Pío bebé, recibiéndola esta vida, ¿no? O sea, es ese momento de empezar a cultivar ese amor desde esa niña que nace a este mundo. Pero cuando hablaste desde el niño, desde el niño herido, yo decía, bueno, o el adulto herido, era bueno, ¿y cómo lo trabajo? Pero con esto que me acabas de decir, de cómo te hablas a ti mismo, de qué tanto te permites darte cuenta de cómo piensas, es empezar seguramente a indagar cuál es el dolor de ese adulto herido. Supongo que es más desde ahí para poder después empezar a trabajar con ese niño. Sí, es verdad que también el niño herido muchas veces se le llama adulto niño, porque es que realmente el adulto herido con el niño herido hay desconexión, pero es tan similar, porque yo de verdad traje este tema porque, aunque cuando entraba en el niño interior había algo que no me cuadraba. Era como que sentía que sí, pero no me estaba funcionando. Y yo entendí que no me estaba funcionando porque seguía funcionando desde el adulto herido. Mi forma de hablarme, porque sí, paraba, escribía, pero en el día a día, que son 24 horas, aunque tomamos unas poquitas, 8 o 9, pero estamos en un pensamiento continuo, en gestos que no le hacemos ver al niño que no nos importan, como permitir a una persona que nos invada, no poner un buen límite. Entonces, comprendí que lo primero que tenía que hacer era construir al adulto. Y casi dejé el diálogo con la niña y me dediqué a decir cómo puedo ser una adulta amorosa, pero no una adulta amorosa desde las creencias que había tenido hasta entonces. Compasiva, sumisa, buena. Ese es el niño herido, porque quiero ser para que me quieran. No, ¿cómo puedo ser amorosa conmigo? Cuando tú eres amorosa contigo, no suele ser tanto con los demás muchas veces, de la manera que ellos quieren, que es cubrir sus carencias y necesidades. Yo sí siento que cuando tú ya eres amorosa contigo, ¿cómo te diría? Yo siento que ya el amor fluye y ya sí que das un amor mucho más puro hacia los demás.
Pero eso no es no poner límites o ser... Yo creo que ahora soy bastante más estricta con mis hijos, pero a la vez me siento mucho más amorosa. Antes era mucho más sumisa, mucho más permisiva y seguramente sentían menos amor de mi parte. Lo que estaban sintiendo era una exigencia. Yo creo que al construirme, ellos me sentirán mucho más, hey, hasta aquí, pero en el fondo yo sé, o sea, yo sé que soy más amorosa y además lo siento en ellos, que sientan más mi amor de una manera más pura, ¿no? Entonces no sé si ahí te puede ayudar un poco más, Pío. Sí, me encanta. Muchas gracias. Lo otro, Sarita, me gustaría complementar porque muchas personas no es fácil entender que hay un niño interior en un adulto, ¿sí? Pero Sara nos lo decía, está la parte reflexiva adulta, ¿cierto? Del hemisferio izquierdo y está la parte creativa. Entonces, tomémoslo por ese lado. Si se nos dificulta entender un poco el niño, también tenemos esas dos facetas de nosotros y la parte adulta reflexiva es todo eso que nos obliga, como los parámetros, lo que nos exigen, las normas, ¿cierto? Y muchas veces las personas entramos en partes rígidas porque no nos permitimos escuchar la otra parte que es la creativa, ¿sí? Entonces, también lo podemos tomar con esas dos dimensiones, esa parte reflexiva y esa parte creativa. Cuando yo minimizo la autoexigencia o la parte exigente, la parte de creatividad aumenta. Por eso muchas veces dicen que si tú quieres escuchar tu niño interior, escucha todos los antojos que llegan a ti, porque el niño interior generalmente se comunica con el adulto desde los antojos, obviamente de una manera armónica. Entonces, lo que decía Sarita, si a mí me nace hoy, tengo un antojo de irme a columpiarme en un parque, pues escucho eso, voy y voy a ver cómo ese pequeño momento me aumenta la creatividad, me baja los niveles de exigencia, de rigidez y me permite pensar con más claridad, tener más alternativas. Totalmente de acuerdo, Pilar, porque es verdad que yo lo he ido comprobando y cuando igual tenía que hacer, preparar algo, me aparece el adulto exigente de hay que leer, hay que hacer, hay que, pero me bloquea. En cambio, cuando me permitía decir, vale, bien, está bien, porque el adulto también ayuda, nos hace falta normas, límites. Si funcionábamos desde un niño de un niño desbocado. De 5 años, desbocado, imagínate que a veces si funciona mucho, la vida no funciona, comería solo chocolate, entramos en eso, ¿no? Entonces, hay una parte en la que sí que es verdad que cuando te permites entrar en el no hacer, el decir, voy a desconectar, voy a jugar, aparece la creatividad y de repente, te viene papá, además te viene, porque hemos dicho, el niño interior es la intuición, de repente te vienen ideas, ¡bum! ¡Ostras! Y te pones como cuando el tiempo no pasa, o sea, pasa tan rápido que no sabes que está funcionando, ese es el niño interior, es nuestra parte más sabia, más creativa. Hay quien le llama incluso el yo superior, ¿no? Una parte de conexión, sobre todo el yo esencial, esa parte de conexión de que de repente todo fluye muy fácil. Entonces, sí son conceptos que yo comprendo porque a mí también me ha costado mucho también ir integrando, pero yo creo que a base de vivenciar, de no pasarlo por lo racional, de comprender desde aquí, sino simplemente voy a permitirme qué sucede cuando juego en la arena, qué sucede cuando me río a carcajadas, sin sentir, a ver qué pasa, y permitirte ahí. Así que Gracias, Sarita. más. Listo, estamos listos para el ejercicio práctico que nos vas a guiar. Lo que sí voy a hacer es que, como estos ejercicios me gustan un poquito con más de música, porque parece que va a ayudar, el micrófono que tengo, claro, es muy bueno porque anula la música, entonces lo voy a quitar, espero me oigáis. Pondré una música suavecita y si no me oís, párame, porque sí creo que es importante que me podáis oír, ¿no? Pero voy a quitar el micrófono, ¿vale? Dale. No te oímos. Oh. ¿Estás silenciada? Activa tu micrófono. ¿Habla? ¿Ahora me escucháis? ¿Me escuchas? Sí. Sí. ¿Sí? De pronto haz un poquito de subir tu nivel y ya. Perfecto, yo levantaré la voz. Vale, pues entonces yo os voy a invitar a que cerréis los ojos y os permitáis poner incluso las manos en la zona del plexo solar o debajo del ombligo, o encima del ombligo, perdón,
para la parte del estómago, porque ahí vamos a conectar con nuestra niña. Vamos a poner un poquito de música. Un poquito más bajita. Y os quiero llevar a unas frases sanadoras para que refuercen nuestro ser. Ya que las palabras tienen mucho, mucho poder. Las palabras nos abrazan o nos dan alivio cuando son expresadas con amor. Estas frases, estos mensajes repetidos, se convierten en estímulos emocionales que al escucharlas, pues ayudan a nuestra niña, a nuestro niño a confiar, a abrirse a ti y a permitirse ser desde lo que ya es, sin querer buscar nada fuera, pues ella o él, ese niño, es decir, tú, ya eres un ser completo y maravilloso. Así que con las manos en tu plexo solar o a la altura del ombligo, pon a tu niña enfrente de ti y si te cuesta verla, siente su presencia. Y ahora dile, si quieres mentalmente, yo te veo. Tú existes. Eres bienvenida. Eres importante. Tú eres especial. Eres única y maravillosa. Eres valiosa. Y con ese sentir, si ella quiere, la abrazas y si no, también es perfecto. Permítete estar en lo que necesites y cada uno a su tiempo va volviendo a la sala. Y bueno, con esta práctica, ¿me escuchas, Pilar? ¿Se escucha bien? Sí. Con esta práctica, pues lo que es la exposición la doy por dada. Si hay alguna duda, alguna inquietud, espera. Muchas gracias, Sarita. Este ha sido un tema bien poderoso. Abrimos el foro si alguien quiere hacer alguna intervención, si quieren hacer alguna pregunta. Sarita está dispuesta a hacer como las respuestas que necesiten. Cuéntenos si les ha parecido fácil la comprensión. Yo creo que ese es uno de los temas que a veces pues no es muy escuchado. Hay gente que dice, sana tu niña interior, así, fácil. Pero cuando uno ya entra a hacer el trabajo es cuando se da cuenta de todo lo que genera tomar esa decisión. Entonces, cuéntenos, por favor, por el chat o por si quieren intervenir. Bueno, pues les quiero contar que, bueno, no sé, anoche, pues ayer que estuvimos en nuestra sesión, pues comenté en el grupo, no estaban todas, de algo que me sucedió, pues de venir a mi casa, con lo de la bicicleta y la manifestación, y anoche, pues con mi pareja, pues yo le conté por el chat, entonces, ¿no? Por el WhatsApp, y entonces como que sí, bien, bueno, listo, ¿no? Y yo, oigan, pero no me dices por qué, o sea, ¿estás bien? ¿Qué te pasó, no? Entonces ahora viendo este tema,
lo ato con esa parte del niño interior, porque en su momento, pues digamos, mi mamá y mi papá me dejaron muy independiente, entonces creo que sí, no creo, digo que sí, es como esa tensión, ¿no? El adulto dice, oye, y está manifestándose, pero ¿por qué no me preguntas cómo? Sí, porque no te preocupas más, ¿no? Es que me sentí como que necesitaba que alguien me dijera, oye, ¿estás bien? Y no sé qué, como que yo diga, de noche caí, o sea, anoche dije eso y pues dije, no, no es él, obviamente soy yo, y hoy que habla Sara sobre eso, pues sí, es como una manifestación y hago clic con esa etapa de mi vida que me dejaron como era más juiciosa, más independiente, y mis hermanos que son dos varones, entonces a ellos mi mamá les prestaba más atención y a mi papá también, entonces claro, yo así, entonces me sentí así solita y yo dije, necesito que alguien me diga, que me coja y que me diga cómo estás, ¿no? Lo hizo Pilar muy amorosamente anoche también, pero entonces yo como que esperaba de mi pareja como que, ya, él dijo, Alison, no, pues estás bien, ¿no? Bien, no más. Eso. Entonces hice clic hoy con eso, con tu charla, muchas gracias. Qué bueno, Leida. Sí, porque además es verdad que muchas veces incluso si uno siente que necesita ese abrazo, claro que se lo puede dar uno, pero también lo puede pedir. O sea, no hace falta que uno tenga que darse todo y alejarnos, sino decirle a mi pareja, yo lo que necesito ahora es un abrazo. Sí, exacto, sí, sí. Esa parte, claro. Y es muy valioso lo que dice Sarita porque muchas veces nosotros nos cohibimos de pedir, ¿sí? Claro. Y parte de la relación entre el adulto y el niño interior se refleja con las relaciones que tenemos, con la familia, con los compañeros de trabajo, y estamos en el derecho de expresarnos. Pero como siempre hay un temor, siempre hay un código de comunicación en las sociedades, no es tan fácil escuchar al otro y que nos escuchen. Entonces es muy clave eso que nos dices, también está el poder pedir. Muchas veces el niño interior a través de las señales físicas nos está diciendo, necesito esto, hay que hacer esto, y nosotros no lo escuchamos. Entonces es valioso. Te quiero leer los comentarios. Dice Pío, qué bonito, Sara, me llega al corazón cada estrategia y el ejercicio final fue hermoso. Cristina Camelo, muchas gracias. Ejercicios maravillosos que implemento para mi día a día. El tema muy interesante que nos ayudará a ser mejores seres humanos. Ana Francisca, este es un tema maravilloso. Gracias, es para hacerlo parte de mi vida. Muchas gracias, Sarita, fue un regalo hermoso. Y también tenemos 3 personas que quieren conversar, entonces voy a darle la mano. No sé quién sería la primera, pero voy a darle la mano a Marta de Renacer Consciente, luego a Fernando Maldonado y luego a Clara Inés. Marta bajó la mano. Marta, sí, creo que se desconectó. Entonces seguimos con Fernando Maldonado, que no sé si está don Fernando Costanza. Y si no, de pronto está Clarita. Clara Inés. Perdón. Ah, bueno, ¿Me Martica. escucha? Sí, claro. ¿A quién? Martica, dale. Arranquemos con Martica, que se volvió a conectar. No, es que metí mal el dedo, lo siento. Ah, bueno, no hay problema. Clarita, sigue tú. Hola, buenos días a todos. Estoy aquí como en la calle prácticamente. Sarita, felicitaciones, un tema supremamente hermoso. Creo que todos los temas que se han desarrollado en Maratón tienen una lógica, tienen un hilo conductual y nos llevan a hablar con ese niño interior. Si es desde la experiencia, desde la infancia, porque la recordemos o no la recordemos, o sea, desde en la comprensión y el entendimiento del adulto, que muchas veces ese adulto no es tan amoroso como debería ser. Experiencias que conozco y que han pasado, es que muchas veces esas experiencias tempranas, esos recuerdos que quedan como encubiertos, que no salen, que no se manifiestan, que no sanan, y lamentablemente afectan el desempeño del adulto. Y el adulto no reconoce qué es lo que le está pasando porque tiene dormido su infancia, tiene dormida todas por aquellas de pronto vivencias negativas, porque nosotros siempre tendemos a dejar encubierto todas las experiencias que no son positivas
llévese en maltratos, violaciones, negaciones, como sea que se dé, que se guarde, salen disfrazadas en el comportamiento adulto y este bloquea el desempeño laboral, social como padres y por eso a veces vemos, tenemos padres demasiado estrictos o que no quieren ver en sus hijos el niño tierno, sino que quieren que sea el hombre, el grande de una vez que se comporte y no sabemos que es que estamos realmente bloqueándole a nuestros hijos lo que a nosotros nos bloquearon o que bloqueamos por las experiencias. Entonces me parece supremamente importante eso y esos tips que nos diste para como retomar, vernos en una foto me parece pues un tip bastante importante porque puede ayudar a despertar. Si no se necesita un terapeuta que lo ayude, podemos hacerlo a sí mismo para traer esos recuerdos pues de la infancia de nosotros también, explicarnos un poco por qué es que a veces actuamos así y no dejamos que todo fluya naturalmente. Muchas felicitaciones, Pilar, y a todo el grupo, porque pues creo que hicimos un buen cierre con todos estos temas. Abrazos. Gracias, Clara. Gracias, Clarita. También me gustaría complementar, muchas veces el adulto no se conecta con su parte divina y de inspiración porque hay mucho dolor adentro. ¿Y de dónde surge ese dolor? De todas las experiencias cuando éramos niños, precisamente. Entonces, todos los temas que hemos traído esta semana es para decirte que sí se puede volver a conectarte con todas tus partes divinas de creatividad, de intuición, y que tienes la fuerza para poder ver ese pasado, sanarlo y vivir el presente, conectarte con el presente. Martica, ahora sí estás para darte la palabra. Sí. Dale. Ya estoy. Primero, agradezco la invitación de Sarita y todo lo recibido en esta maravillosa semana. Ha sido espectacular. Con relación al tema de hoy específicamente, para mí no ha sido fácil la conexión con el niño interior. Ha sido todo, yo fui grande desde yo no sé cuánto, desde muy chiquita, entonces no ha sido fácil, pero el ejercicio de las fotos fue espectacular. Cuando estábamos en recordar y saludar, vi 3 fotos mías pequeñas, hice la conexión y entendí mucho de mi comportamiento hoy. O de comportamientos que he tenido, entonces definitivamente espectacular y la herramienta de esa foto es maravillosa. Poderosa. Poderosísima, muchas gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a Marta, voy a leer algunos mensajes, Sarita. Adriana dice, entré después de que empezaras, pero sé que es un tema maravilloso y con la parte final que escuché fue suficiente. Mil gracias. Ana Raquel dice, efectivamente, cuando uno convive con niños, se da cuenta que ellos piden sin problema. Ahora uno de adulto lo frena, se niega, y pienso que allí es donde se daña el niño y por eso los adultos o de adultos no nos permitimos pedir un abrazo por miedo al rechazo. Sí, total, Anita. María Silva Pío dice, Sarita, ¿qué libro nos recomiendas para seguir trabajando el niño interior? Sí, así como mira básicos, yo diría John Bradshaw. Bueno, luego puedo no escribiroslo, volver a casa, volver al hogar, creo que es, ¿no? Volver al hogar. Es un trabajo muy profundo del niño interior, muy profundo, práctico. A mí me encanta, lo tengo aquí además, porque por si preguntabais, Cura tu soledad. Cura tu soledad profundiza muchísimo en los diálogos con el niño. Me parece maravilloso y aquí yo realmente me he basado mucho de la charla en este libro porque es como que yo había sentido el tema del adulto y cuando cogí el libro lo vi y dije, me cuadró, tac, digo, claro, es que lo vi como muy cuadrado, ¿no? Es tan importante el adulto y aquí profundiza de maravilla en este libro. Y luego también hay un libro muy bonito porque John Bradshaw es un libro muy profundo pero es más denso. Pero en España está una Victoria Cadarso que tiene Abraza mi niño interior
que digamos que lo hace más ligero, pero también se trabaja el niño interior. Que lo puedes hacer. Es verdad que si puedes trabajarlo tú a tu forma. Si ya es una infancia muy dura, siempre es mejor estar acompañado de un terapeuta, de alguna persona que te acompañe, porque el dolor que va a salir es bastante fuerte. Necesitas apoyo. Sí, todo se puede mal sostener. A veces hay una creencia que nos da mucho miedo tocar el dolor porque parece... además, fíjate, yo creo que le escucho a Erika y a Margaret en este libro decir que ellas, mira, que han trabajado con muchísimas personas y que no han visto a nadie morirse de dolor trabajando el niño. Entonces, yo creo que a veces tenemos un miedo más exagerado de lo que es, y realmente que es molesto, sí, pero es soportable y se puede transitar. Entonces, eso O sea, no hay peligro. El que decide hacer un trabajo con su niño interior no tiene peligro. No. Solo que va a ser un proceso difícil si su niñez fue difícil. Exacto. Exacto, Pío, sí. Ese libro es muy sencillito, o sea, sencillito en el sentido de que todo de comprensión, porque luego el trabajo es de cada uno de nosotros, pero es muy importante tener una comprensión, y yo creo que hay autores como que van como simplificando las cosas y se agradece mucho. Entonces, por un lado, porque al final el niño interior hay que trabajar cada etapa, la etapa de bebé. En el libro de Volver al Hogar, él trabaja, pero es más profundo, y en el libro de Victoria Cadarso es más, lo explica de una manera más simple, y hay que trabajar cada etapa, el bebé, el niño que aprende a andar, el que va al colegio. Entonces vas a ir trabajando cada etapa con meditaciones, con escritura, y es una manera de ir avanzando en el trabajo del niño interior. Así que esas son las opciones que yo pondría en un principio. Muchas gracias, Sarita. Y démosle la palabra a Marta para que nos cierre el tema y podamos continuar con la siguiente charla. En el chat te dejaron algunas cositas de gracias. Nosotros vamos a escribir las recomendaciones, los tips y las recomendaciones del libro con Sarita por correo. En esta semana les enviamos eso. Sí, sin problema. ¿Ya puedo hablar? Sí, Martica. Gracias, Pilar. No, primero que todo, pues, muy contenta de ver de nuevo a Sarita, porque es un ser maravilloso para mi vida, una mujer maravillosa que me enseña y me seguirá enseñando muchas cosas. De verdad que de ella he aprendido tanto, y esta parte del niño interior, no sabe cuánto, porque ella llegó a mi vida justo cuando más la necesitaba. Y yo tener como esa voluntad y ese amor, aunque es difícil, pero no imposible. Sé que todo lo de ella es un aprendizaje a través de la vida, la seguiré siempre, todos estos temas son maravillosos, este maratón del amor me ha llenado realmente, me gusta, me encanta, me empodero, me gusta transmitirlo a otras personas. El amor con que yo recibo todo esto es grande y maravilloso. Nunca es tarde para aprender. Sé que muchas personas dicen, ay, tan vieja, ¿cómo te atreves? No, es que soy yo, es mi interior el que quiere aprender. Soy yo la que quiero salir adelante, la que quiero ser un boom, un Big Bang para todo el mundo y salir a cantar, a reír, a llorar y decirles con todo mi corazón y mi alma, he aprendido tanto, he avanzado tanto, gracias a estas mujeres empoderadas, maravillosas, que le dan vida a nuestras vidas, que nos llenan de esencia, que nos hacen felices a través de una palabra, de un mensaje, de todo lo lindo, bello y hermoso que quieren darnos. Yo más que eso quiero darle las gracias infinitas. Y Sarita, te quiero mucho. Muchas gracias. Marta, amor, te quiero un montón. Es que, mira, estar con Marta es que saca a su niña cada vez que puede, y es un gusto porque yo disfruto tanto acompañando a personas tan comprometidas con sus procesos, y Marta es una de ellas, que para mí es un lujo. Así que, Marta, un abrazo enorme. Pues Marta, gracias, porque esa expresión que usaste de quiero ser un Big Bang para el mundo y mostrarme y compartirme es un hit. Te felicito, y precisamente de eso se trata, que nos podamos reconocer como unos seres grandiosos que vayan a donde vayan con su presencia, inunden todo el mundo de ese ser maravilloso que somos.
Sarita, una última Muchas pregunta. Gracias, Martica. Dice, ¿para quiénes son niños, aunque se recomienda para que al llegar a ser adulto sea un adulto amoroso? Un poquito lo que expresa Lida es cómo trabajar con los niños para lograr en ellos un adulto amoroso. ¿Qué aconsejas o qué tips más bien? Yo aconsejaría ser un adulto amoroso, porque los niños aprenden de lo que ven. Entonces, si son nuestros hijos o niños cercanos, irte a ti y ser un adulto amoroso, y ellos ya van a chupar todo eso. Entonces, yo creo que somos el ejemplo de ellos. Y los niños, si cada uno de nosotros aprendemos a ser amorosos, ya haríamos la siguiente generación de niños amorosos y ya, bueno, es que cambiaría el mundo. Al final, yo te diría eso, sé amorosa. Y ya verás que va a ser un gran cambio. Qué lindo. Voy a reforzar eso con lo que dicen. Si tu niño en la casa está con rebeldías o problemas, el que debe trabajarse es el papá. Anita, te doy la palabra y con Anita cerramos para empezar con la siguiente charla. Gracias, qué pena. Es que yo tengo un libro, bueno, desde las constelaciones familiares también trabajamos un poco el niño interior, porque pues nos sirve mucho. Yo tengo un libro que se los puedo pasar a través de Pili o al grupo si quieren, que se llama La niñez herida y es de Sebastián León. Y me parece que, pues, si no lo han mirado, también les ayudaría mucho a eso que Sarita nos ha hablado durante toda la conferencia. Y yo un momentico que tuve que soltar la conferencia para entrar a una cosa en mi clase y se la dejé a mi hija y quería comentarles que ella me dijo, mamá, mira, escucha, tienes que escucharla porque ella acaba de decir que sí hay que poner límites y que eso es bueno, que el niño se sienta así. Claro, a mí me da duro eso porque no estoy aprendiendo mirando videos a poner esos límites que no son nada fácil colocarlos de una manera amorosa, porque uno está acostumbrado a, oiga, no más, ¿sí? Y entonces, bueno, gracias, muy bonito y seguiremos en la otra conferencia. Gracias a todas. Sarita, gracias. Sarita, te dejo para que hagas un cierre de esta partecita que quieres decir. Sí, bueno, cerraría gracias a Ana. No conozco el libro, me encantará revisarlo. Y bueno, y decirle que sí, que los límites además son amor, porque un niño se siente querido cuando hay límites. Y realmente creo que es algo importante. Y bueno, y ya cerrar la charla pues con la gratitud de lo vivido. Me ha conectado con mi niña, con lo cual he disfrutado y yo con eso ya me quedo satisfecha de haber disfrutado de este espacio y solo siento gratitud hacia lo creado. Gracias, Pili, por lo materializado y a todos por haberme escuchado. Entonces ya nada más que aportar. Un abrazo desde mí y desde mi niña. Muchísimas gracias, Sarita. Gracias, gracias. Y sé que todos te enviamos también un abrazo a tu niña y a ti por todos los aportes. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema para poder también cerrar la jornada, porque es una jornada un poquito más larga, pero vamos adelante. Entonces, con todo mi cariño, voy a compartirles este tema. Este tema lo pidieron el año pasado en el encuentro de maratón y hablaban, queremos saber más de chakras. ¿Por qué no nos hablan de chakras? Entonces, la charla, voy a permitirme compartir la pantalla, está centrada en la energía circular del ser. Nosotros hemos venido todos estos días hablando de los componentes del ser, que el ser tiene cosas importantes, que el ser puede conectarse, que el ser tiene en su interior todo para ser poderoso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, permítanme un segundito porque no sé qué pasó aquí. Ya casi. Siempre en nuestro corazón va a estar esa posibilidad de hacer mejores cosas y de hacernos consciente. Quiero traer un poquito el recorderis de que nosotros, digamos, del eslogan como tal de este evento, y es que nosotros hagamos conciencia. Este mundo necesita conciencia y la conciencia es hacerse responsable cada uno de nosotros de lo que piensa, siente y hace.
Por eso, y lo han dicho varias de las facilitadoras de esta semana, es que el mundo necesita eso, el mundo necesita seres responsables de sí mismos. Muchas veces pasa cualquier cosa y acusamos, sí, les voy a enseñar como esto también, acusamos con el dedo y decimos fulanito, el político, mi jefe, mi familia, todos tienen la culpa de lo que me pasa. Y fíjense que cuando yo apunto con un dedo, tengo 3 que me están apuntando a mí. Entonces, ahí es donde lo que pasa afuera es una responsabilidad de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Y adicional, hay algo que yo traigo heredado, que ya lo hemos, digamos, conversado mucho, y es que a mí me regalaron mis antepasados un paquetico, un regalo, y llegó a mí como algo difícil, un aprendizaje, pero si me lo regalaron es porque en mí, en ese ser maravilloso, hay una fuerza para sanarlo. Entonces, cuando yo tengo y comprendo eso, empiezo a hacerme responsable de mí, de estos 3 deditos que en vez de señalar afuera, buscan ir adentro. Entonces, iniciamos la energía circular del ser. Al principio, cuando dicen de qué estamos hechos, y de hecho, para toda mi información que yo construyo, busqué esta frase, de qué estamos hechos. Y lo primero que aparece es una fórmula mágica, muy física, muy científica, y dice, tenemos el 65% de oxígeno, el 18% de carbono, el 10% de hidrógeno, el 3% de nitrógeno, el 1.5% de calcio y el 1% de fósforo. Cuando hablamos de cosas científicas, físicas, entonces yo digo, uy, Dios mío, somos toda una farmacia, ¿cierto? Y todos unos procesos químicos dentro del cuerpo. Pero cuando yo me pongo un poquito más allá de poder darles una mirada más holística, pues aparece, somos energía, ¿sí? Y la energía, ¿qué componente tienen nosotros? La respiración. Nosotros nos nutrimos y nos recargamos, es como si fuera una pila, nuestro cuerpo necesita una pila para funcionar y se recarga de la respiración, del sol, de los alimentos, como nos contaba Adriana, de lo que pensamos y las emociones que tenemos. Internamente hay toda una máquina. Yo siempre he dicho que el cuerpo humano y el ser humano es la creación más inteligente, más divina y más tecnológica que Dios pudo haber hecho. O sea, en este tiempo de virtualidad y de que las máquinas y el robot y que están implementando muchas máquinas en los procesos para ser más eficientes, y el humano cree que va a ser desplazado y resulta que no, porque esas máquinas nunca podrán funcionar si un ser humano no las ha diseñado y no las activa. Si no la aprenden, de nada sirve tener un robot o tener una máquina, porque no va a funcionar. Entonces, ahí es donde la esencia del ser humano es la más poderosa que hay, es la mejor creación que Dios ha hecho, yo le llamo inteligencia de alta tecnología, y esos procesos químicos al interior son una cosa maravillosa. Yo lo coloqué aquí representado por el metabolismo, ¿sí? Y con todos estos insumos para que la batería se mantenga cargada, ahí está la energía del ser, o digamos, el movimiento, el poder vivir, el poder existir. Sol, alimentos, pensamientos y emociones, la química interna y la respiración. Cuando yo empecé a hacer esta parte holística en mi vida, también encontré muchas respuestas. Y lo primero es que mi biología es un poco más amplia de esa primera foto que les mostré del oxígeno y de los elementos, ¿sí? Yo soy una mezcla de varias cosas, y entonces aquí quiero traerte una fórmula que para mí es poderosa, y es que sí, tenemos, no sé, hidrógeno, fósforo, calcio, pero el elemento más importante es el oxígeno, porque el oxígeno es un regulador de todos los sistemas internos de los órganos y del cuerpo, inclusive de la mente. Si yo no respiro bien y no oxigeno bien, ya lo habíamos visto con Clarita en las emociones, me vuelvo reactivo. En cambio, si yo respiro y el oxígeno me permite relajarme, entonces tengo una capacidad de respirar, de pensar y no de reaccionar, sino de, oiga, deténgase y mire bien, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy importante. Entonces, yo hablo del 65% es el oxígeno, entonces respiremos bonito, seamos conscientes de la respiración. El 70% del cuerpo humano está hecho de agua, o hay agua en el cuerpo, entonces fluye bonito. El agua es el elemento que más transmite la energía, la transmite, la lleva, la conduce. El otro es el 100% somos hechos 100% de pensamientos y emociones, entonces piensa y siente bonito. Si yo pienso y tengo una emoción de amor, mi cuerpo, el 70% de agua, lo recibe a través de ¿qué? A través de la respiración, lo moviliza y lleva esos pensamientos y esas emociones a todo mi cuerpo, a todo mi cuerpo.
Entonces, en ese sentido, tratemos de buscar una mirada más amplia de lo que somos, porque hay gente que se queda, no, pues yo soy físico, a mí la parte física y ya, no soy consciente de lo demás, pero cuando yo me permito tener una visión más holística, soy más grande que todo lo que quisiéramos plantear. Entonces, les repito, respira bonito, fluye bonito, piensa y siente bonito. Estos 3 componentes me van a permitir tener una química y una bioquímica saludable, recibir bienestar. Agua, oxígeno, pensamientos y emociones. Adicional a eso, hay una mirada muy importante, y esto nació desde hace muchos años en muchas de las culturas. En la parte hindú se dice los chakras, en la parte china también se habla de los centros energéticos, y fíjense aquí a través de este dibujo del ser humano, cómo vemos unos iconos que parecen y son como unos iconos en colores. Esos son los centros energéticos o lo que se llaman los chakras. ¿Cuál es la función? La función es repartir de una manera armónica la energía recibida, ya hablamos del sol, los alimentos, la respiración, ¿sí? Repartir toda esa energía de una manera muy equilibrada para mantener la armonía en el ser humano. Aquí vemos una visión un poquito más cuántica. Cuántica es como de una tecnología superior, y es que no solamente somos el chakra y el cuerpo, o los chakras o centros energéticos, sino ustedes ven una línea dorada de la cabeza o de la tierra, pasa por todo el cuerpo, por el centro del cuerpo y se conecta con una fuerza superior. Esa es la conexión divina y es lo que llamamos muchos el espíritu, ¿sí? Y eso es lo que nos permite llegar como almas divinas a una experiencia humana, poder tener un cuerpo que resista el calor, el agua, la temperatura. Eso hace que yo pueda estar en la tierra y deba estar anclada en la tierra. Pero también tengo una conexión divina y un espíritu que hablamos de la intuición, de la sabiduría, de esa conexión divina que uno dice, hay algo superior, hay algo más allá de lo físico que me permite tener una experiencia y ser humano. Entonces, esta es una nueva mirada. Y la idea es que podamos profundizar un poquito en los centros energéticos. Ustedes ven aquí que los centros energéticos tienen colores, entonces ahí también comprobamos que el ser humano tiene una parte holográmica de energía, que le llaman algunos el aura, ustedes la están viendo acá con estas líneas. El aura es ese campo magnético que si yo estiro mis brazos como si lo estuviera, o sea, como si fuera una cruz, el campo de mi aura es de 1 metro hacia ese contorno donde yo me muevo con mis brazos. Y las energías sí digamos como que se interrelacionan, y lo que yo haga con mi energía saludable, comiendo bien, tomando sol, pensando bonito, fluyendo bonito, es esa energía que yo voy a irradiar a todas las personas que están a mi alrededor. Por eso hablamos mucho de gestionarse, de entenderse, de comprenderse. Y otro precepto de esa nueva mirada que les quiero brindar nosotros veníamos hablando de la mente, el corazón, el cuerpo y esa parte espíritu, que es la conexión con esa fuente divina, pero fíjense cómo el corazón viene siendo una parte crucial, porque además de bombear sangre a todas las partes del cuerpo, es el mejor GPS localizador, sintonizador de la energía. Entonces, nosotros hablamos que la mente nos permite tener pensamientos y digamos que de cierta manera es como uno de los clics para poder vivir. El cuerpo nos permite movernos y estar en esta tierra. El corazón a nivel de un centro energético es el que nos permite recibir todas las ondas, y fíjense cómo una onda distorsionada, que ustedes la ven acá que fluctúa mucho, al pasar por ese corazón se vuelve una onda armónica. Entonces, aquí viene el sustento de todo el trabajo que hemos hecho en los primeros momentos de cada sesión, y es cómo a través de la respiración llevamos al corazón cada valor que sembramos. Hablemos, por ejemplo, de la gratitud. Cuando yo pienso en un momento bonito, ¿cierto? Activé el pensamiento, bajó esa energía al corazón, lo llené con respiración de movimiento, y esa energía que seguro en algún momento estuve baja, la convertí en una energía amorosa de gratitud. ¿Cuáles son estas frecuencias así tan alteradas? El miedo, la tristeza, la rabia. ¿Cuáles son las potentes? Amor, gratitud, compasión, paz. Entonces, fíjense cómo yo una rabia, si yo comprendo, como dice Sarita, me miro, la observo, la asumo, escucho a esa niña interior y digo, ¿por qué siento rabia? O sea, ¿realmente qué es lo que me está pasando?
Cuando yo hago todo ese proceso de reflexión y de introspección, el corazón me ayuda a cambiar y a transmutar esa emoción y convertirla en un opuesto. Si yo tenía miedo, el opuesto es el amor, pero eso necesita un proceso, necesita procesarse al interior y necesita poderse activar. Cuando hablamos de todo este proceso, hablamos del campo electromagnético del cuerpo, que lo emite el corazón. Algunos científicos dicen que las personas tenemos 3 cerebros, la mente, el corazón y el estómago. Las mujeres tenemos 4, mente, corazón, estómago y útero. ¿Por qué? Porque todos esos centros están unidos para generar movimiento y reacciones del ser humano. Que cada uno lo hace de una manera distinta, pensamientos, emociones. En el centro energético están las decisiones y en la parte, digamos, del útero está la creación. Entonces, fíjense cómo cada uno a su nivel está generando un aporte para mover, crear, manifestar. Ustedes ven aquí una onda que se está creando, que se parece a un toroide, le dicen, como una bolita redonda a través del cuerpo. Ahí es cuando la energía está en movimiento, a través de la respiración. Si la energía está bloqueada porque tengo emociones negativas, pues esa onda va a ser muy chiquita. Pero si yo estoy ya lleno de amor y de cosas positivas, esta onda va a ser la grande. Lo vamos a ver aquí más fácil. Cuando estoy con emociones negativas, mi energía se baja y miren cómo se empequeñece el ser humano a través de su energía, es muy bajita y ustedes lo sienten, a veces uno va caminando o tiene reuniones con personas o interactúa con alguien y dice, uy, esta persona me dejó como, yo no sé, algo le está pasando, está muy baja. En cambio hay personas con las que ustedes se ven y solo con verse en los ojos o con un abrazo reciben todo el amor que esa persona tiene. Esta es la segunda imagen, ¿sí? Cuando una persona está en equilibrio, cuando tiene pensamientos bonitos, cuando come saludable, cuando está bien esa persona, ella maneja un campo energético increíble. Y esa es parte de la conexión con la vida. Entonces aquí es donde viene por qué estamos con un campo bajo energético o por qué estamos en un campo vibratorio alto. Estamos bajos cuando criticamos, cuando nos quejamos, cuando sentimos envidia, preocupaciones, cuando engañamos a otros, cuando juzgamos y cuando eres negativo. Pero cuando yo estoy desde el otro lado, o sea, desde el amor, no critico, no me quejo, perdono, amo, soy sincero, no juzgo y soy positivo, miren cómo cambia de ser o de estar en una parte oscura a una parte luminosa. Nosotros, por equilibrio de la naturaleza, nunca vamos a estar 100% en el negro ni 100% en la luz. Vamos y venimos. ¿Cuándo vamos a lo negro? Cuando hay aprendizajes que no hemos, o sea, nos toca vivir y se presentan. Y cuando estamos en luz, cuando estamos en felicidad, cuando estamos en conexión, en alegría, cuando alcanzamos los resultados. ¿Qué pasa? Que precisamente el ser humano está hecho para eso, para que viva experiencias donde aprenda y pueda pasar a verse como ese ser humano maravilloso que es. Entonces, fíjense que vamos a estar viniendo aquí y allá. Lo importante es tener la conciencia para poder asumir cada vivencia que tengamos. Y aquí viene un poquito el tema central que son los chakras o los centros energéticos y ustedes como vieron en el primer dibujo, la persona tiene 7 centros energéticos. El primero es el de color rojo y es raíz. Se le llama así, tiene más nombres y podrían ustedes buscar mucha literatura, pero traté de dejarlo más concreto el tema. El chakra 2, bueno, está relacionado con el yo soy, sí, es una afirmación poderosa y es como el sentido del ser ahí en ese centro energético. El 2 se llama sacro y es yo siento. El 3, plexo solar, yo hago, habla de la acción. El 4 es el centro del corazón color verde y es yo amo. El 5 es la garganta, yo hablo, yo comunico. El 6 es el tercer ojo que está en un color violeta, yo veo. El 7 es uno ya de conexión superior. Ahorita vamos a hablar un poquito. Este 7 es como invisible y ustedes lo pueden hacer. Si yo froto mis manos y coloco aquí sobre la corona, voy a ver un poquito de energía ahí moviéndose, pero no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero está ahí y es un desarrollo de toda la fluidez de la energía que se da. Ese 7 tiene que ver, se llama corona y tiene que ver con yo entiendo. Es como el proceso del energético de todo el cuerpo, cualquier experiencia, cómo lo pensé, cómo lo sentí, cómo lo viví, cómo lo actué y cómo lo gestioné. Cuando ese proceso se da, fíjese que yo soy, o sea, estoy aquí en esta tierra, viviendo, experimentando, yo siento,
¿cierto? Entonces, ahí hay unas emociones que se mueven de estar en cualquier entorno y de interactuar. Yo hago, pues quiere decir, yo las gestiono, las comprendo, las diluyo para poder entender y para poder interrelacionarme. Yo amo cuando ya llegamos, si ustedes ven, los primeros 3 es un triángulo básico primitivo del ser humano. Y los 3 superiores más el 7 son un triángulo muy espiritual del ser humano. Muchas de las personas, y yo no sé si ustedes han escuchado que estamos en la era de Acuario, las personas que no tienen un nivel de conciencia alto se quedan en estos 3. O sea, ellos viven el día a día, viven lo físico, viven las necesidades básicas, pero no se preguntan más allá de eso. Pero las personas que están en una era de Acuario o buscando conciencia pasan al triángulo superior. Entonces dicen, sí, yo soy la tierra, yo soy lo que siento, yo soy lo que hago, pero también tengo una parte de reflexión y una parte inspiracional, un propósito, y por eso aparece el triángulo superior. Y aquí en este centro, en el plexo solar, viene algo que se llama el ego. Y el ego es ese personaje que se presenta muchas veces, como lo hablábamos con Sarita, ese adulto muy estricto, muy, no sé, muy cuadriculado de acuerdo a sus creencias, que no se permite ver más allá de una experiencia. Entonces, cuando yo logro vencer el ego, dejo de estar en un triángulo básico del primitivo y me paso a ser más reflexivo, más compasivo, me pregunto el para qué. Si estoy abajo en el triángulo de abajo, siempre es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Porque empiezas como desde un lugar de cuestionar lo que me sucede. Pero cuando pasas a través de todo este tema de conciencia, de querer mejorar, tú pasas a un nivel superior y ahí te preguntas, ¿para qué me está pasando esto? Ahí cambia la percepción y viene algo muy poderoso, y es que empiezan a llegar respuestas. Cada evento que suceda en tu vida tiene un para qué. Y ese para qué lo que me permite es crecer, evolucionar, verme distinto cada día, porque ya no soy el mismo que ayer. Con todos los aprendizajes que tuve hoy o que experimenté hoy, soy una persona distinta, y eso, el equilibrio de estos centros energéticos me lo permiten ver si yo lo trabajo. Viene también un concepto que se llama la epigenética, y aquí hablamos de un señor que se llama Bruce Lipton. Él es biólogo y él investigó y sacó un libro que se llama La biología de la creencia en el 2005. Él es un médico y, digamos, biólogo que le generó una inquietud todo este tema, y es conocido porque él cree que los genes y el ADN pueden ser manipulados o cambiados por las creencias de las personas. Muchas veces, y lo voy a contar con una experiencia personal, decían, no, pues en mi familia hay diabetes, y como eso es hereditario, usted ya está destinada a tener diabetes. Y alguien me dijo, ¿pero por qué? Si usted puede cambiar su ADN. Entonces aquí vienen muchas teorías donde dicen, no, el ADN no se puede cambiar. Esta cadenita que ven aquí a la izquierda es el ADN. Acá están los genes y todas esas semillas que sembraron la familia, tu papá y tu mamá, y aquí viene como ese contenido. Sin embargo, no es fijo. Yo puedo cambiar y transmutar mi ADN. ¿Y cómo lo logro? Pues precisamente la nueva mirada nos dice eso, a través de la epigenética, de mis creencias, de mis pensamientos, de mis emociones y de mis intenciones. Si somos un código programado, o sea, haz de cuenta como si fuera un molde, que es este que está aquí, pero este molde está en movimiento todo el tiempo, significa que yo lo puedo cambiar. Y acá es muy, muy tecnológico cuando dicen, somos una programación, o somos los programadores del código, y la activación del ADN es una actualización de software. Entonces, imagínense un computador del año 2000, no sé, 2001, y ese ya quedó obsoleto porque salieron unas nuevas versiones. La nueva versión, vino un ingeniero de sistemas, la puso en el computador, le dio todos unos comandos, la activó, le dio enter, y de un momento a otro un computador que tenía una antigüedad mayor quedó actualizado y se puede usar con Windows 2021, con Excel, Así mismo funciona el cuerpo del ser humano. Yo puedo tener un ADN con una versión X, modelo 77, por ejemplo, el mío, yo nací en el 77, mi ADN es modelo 77, pero ahorita en el 2021 yo podría crear una actualización si yo quiero. ¿Qué basta? Tener la certeza, tomar la decisión y empezar a trabajar mis pensamientos, mis creencias, mis emociones para que ese ADN se vaya cambiando. Lo que pensamos y sentimos varía en nuestra biología, eso es muy importante. Entonces, si hay alguna persona que en el escenario y en el foro tenga enfermedad, tenga condiciones difíciles, esta es una
digamos, un regalo para ti decirte hoy, tú puedes cambiar esa realidad que estás viviendo y lo puedes hacer cuando elijas pensar y sentir distinto. ¿Cómo equilibrar nuestra energía? Entonces aquí va un poquito y empiezan a ver los tips. Primero observándome, siendo consciente de mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi espíritu y mi campo energético. Cuando yo empiezo a involucrar esa visión holística, dejar de pensar que solo soy un cuerpo o que solo estoy aquí para vivir una parte física y me conecto con mi espíritu, me conecto con esa divinidad, con un propósito superior o la misión de vida que muchos llaman. Y la misión de vida no va más allá, me acuerdo de muchos autores que dicen, es que tienes que encontrar tu propósito de vida. Seguro tu propósito ya lo estás haciendo y es lo que está en tu vida. Si yo soy ama de casa, si yo soy médico, si yo soy maestra, si yo soy conductor de Transmilenio, pueda que ahí esté mi misión. Y solo lo sabes cuando tu ser se conecte y empiece a estar feliz en lo que hace. También los puedo equilibrar respirando conscientemente. Fíjense que la respiración es la energía y ella lo que hace es movilizar y permitir que la energía de cada chakra o la energía general del cuerpo fluya. Si esto fluye, hay equilibrio, estamos centrados, estamos armónicos y todos los procesos internos del cuerpo se dan bien. Gestionando lo que sentimos. Sarita y todas las compañeras les han hablado mucho de sentir. Si yo no gestiono lo que siento, una rabia, por ejemplo, no expresada, se va a ir y se va a acumular en esta parte amarillita y ahí se queda. Y en esta parte amarillita hay algunos órganos que viven ahí y entonces es cuando empieza un tema de dolor de estómago o de gastritis y ahí ya el cuerpo nos está mandando una alerta para que nos pongamos las pilas. ¿Qué hay que hacer? Escuchar el mensaje del cuerpo, reconocer que lo que tengo es una rabia muy grande, gestionarla, sacarla escribiéndola, hablando con alguien, y cuando eso sucede, fíjense que la energía vuelve y se libera, vuelve y se acomoda y se recupera el equilibrio. ¿Cómo más puedo equilibrar mi energía? Creando nuevos pensamientos, movilizando mi energía a través del ejercicio, caminar, y una muy escuchada que para mí se volvió fácil en la vida por mis creencias, y es meditando. Yo considero que la vida es meditación. Tú puedes meditar cantando, puedes meditar cocinando, puedes meditar, no sé, saliendo de paseo, coloreando, escribiendo, y simplemente lo haces o vuelves una actividad de tu vida, meditación, cuando tú allí pones toda tu atención plena. Dejas de pensar en el pasado, dejas de preocuparte por el futuro y disfrutas el presente. Por eso, cada actividad que ustedes hagan podrían convertirla en meditación. Asimismo, el cuerpo se sintoniza y estos centros energéticos empiezan a movilizarse de una manera armónica y saludable. Una muy, muy poderosa, que creo que es el resumen de todas, es sintiendo y siendo consciente de lo que siento, porque las emociones son la gasolina del ser humano. Los pensamientos ayudan y materializan, pero el pensamiento sin emoción no crea nada. La emoción sin el pensamiento, pues sería un desborde de muchas cosas. Entonces, ahí es cuando, y de hecho nuestra sociedad se centró mucho en la dimensión de la mente. Tenemos que ser profesionales, tenemos que estudiar, la mente lo es todo, la mente gobierna, y resulta que es un complemento y son todas las dimensiones del ser. Allí es donde sentir se convierte en una parte muy importante. Aquí les voy a mostrar, pero más para que se documenten, porque esto se los podemos mandar, y es que todas las personas, y como esto viene desde hace muchos años, la palabra chakra viene del hinduismo y significa una rueda. Aquí lo vemos, ¿sí? La rueda que está centrada en una parte específica del cuerpo. Y esa rueda lo que hace es mover la energía que llega de la parte superior y de la parte de la tierra y empieza a movilizarse en todo el cuerpo. Cuando los alimentos nos dan energía, cuando el sol nos da energía, cuando la respiración nos da energía, estos centros llamados chakras se encargan de poder movilizar esa energía. Entonces los hay, son 7, aquí empezamos, el rojo es el 1, entonces tienen un color, tienen una ubicación, se conectan con un elemento de la tierra, están asociados a un mantra. Los mantras son palabras cortas que ayudan a subir la vibración de cualquier energía o cualquier cuerpo físico que reciba ese sonido. Está la parte del cuerpo físico a la que corresponde la capacidad básica del ser humano que afecta y una afirmación para poderlo trabajar. Entonces vamos a hacer el ejemplo con 2 de los chakras y después ustedes van a tener esta información para que los puedan ver. El chakra 1, por ejemplo, su color es el rojo, la ubicación es en el perineo, o sea, está entre la parte sexual y el ombligo. El elemento asociado es la tierra, el mantra es LAM, LAM.
El cuerpo físico es el sistema óseo, los músculos y la sangre. La capacidad es confianza básica y la afirmación de sanación, yo soy uno con todo lo que es, yo estoy seguro, yo estoy a salvo. Muchas de las personas que viven desbalances en este centro energético se sienten como si no pertenecieran a ningún lado. Entonces, fíjense que cada elemento tiene una emoción, tiene una conexión y nos permite reconocer qué es lo que nos está pasando. Muchas veces dicen, no, pues tengo dolor de estómago. Entonces, miremos, el chakra 3, digamos en el cuerpo físico, está relacionado con el sistema digestivo. Entonces, el color de ese chakra es amarillo, está en la boca del estómago, significa elemento fuego, el mantra es el Ram, y aquí lo que se está en tela de observación del ser humano es que hay algo que está fallando en su poder personal. Y la afirmación es, yo soy el creador de gran alcance de mi realidad y me encanta. Entonces, aquí es como yo tomo acción, generalmente ese chakra me invita a la acción. Y así yo podría detenerme en cada uno de los chakras para mirarlo. Por ejemplo, el 2 es el color naranja, está en la zona pélvica, es el agua, el elemento. O sea, aquí podríamos hablar de las emociones, ese es el que rige las emociones un poco. Órganos reproductores, tiene que ver con la capacidad de goce y disfrute. Y fíjese cómo trabaja el amor propio. Yo me amo y me honro a mí mismo y disfruto la vida. Entonces, cada uno de los chakras me trae una información y lo bueno, y por eso traemos esto acá, es que esto nos sirve como insumo para reconocernos, para saber que el día que yo tenga dolor de cabeza voy a buscar cuál es el que cuál es el chakra, con qué comida está relacionada, con qué emoción, con qué parte, y empezar a hacer una introspección en mí para rápidamente recibir el mensaje y volver a recuperar el equilibrio y la calma. Eso se los vamos a compartir, entonces por eso no me detengo como en cada uno. Aquí el siguiente cuadro trae el número del chakra, cómo se llama, por ejemplo, chakra de la garganta, los alimentos, que si yo consumo alimentos como estos, me van a permitir mejorar esa parte. Por ejemplo, en el chakra de la garganta, que es el 5, están las moras, las algas marinas, las uvas y las pitayas. Entonces dices, cuando tú te sientas que hay algo que en la garganta no fluye, algo que yo no puedo expresar, ayúdate también no solo de los alimentos, sino de los colores. Yo hablaba que el 5, ¿sí? Es digamos, como el código azul. Entonces yo puedo cerrar mis ojos cuando yo no le puedo expresar a alguien y decir, voy a hacerme un baño en luz azul, y me lo imagino y siento como la luz empieza a limpiar todo ese centro energético, respiro unas 10 veces hasta que esa parte de hacer conciencia me permite hacer un cambio y poder expresarle algo a alguien. Y estas dos últimas columnas me gustan mucho porque tienen siempre las polaridades. Entonces, por ejemplo, para el chakra raíz dice menos miedo, más amor. Está como dando una indicación. El chakra 2, que es el del sacro, dice menos queja, más gratitud. El chakra 3, más mirar, o sea, más observar, menos hacer. Muchas veces en el hacer nos quedamos y nos volvemos reactivos. En el chakra 4, que es del corazón, menos juzgar, más aceptar. El chakra 5, que es el de la garganta, menos hablar y más escuchar. El 6, chakra del tercer ojo, menos enojo, más risa. Y el 7, que es como esa conexión divina, la corona, menos pensar y más sentir. Cuando yo conocí esto, y les estoy hablando ya de varios años, a mí me gustó mucho estas palabras, porque siempre que yo me siento enojada por algo o porque tengo algún problema que se me presenta, yo accedo a esta información y empiezo a mirar. Y cuando yo veo acá y digo, oiga, creo que me pasé en el enojo, ¿cuál sería la emoción que me ayude? Pues vaya, busque un momento de risa, relájese, conéctese con otras cosas para que luego pueda gestionar eso que siente. Entonces, estos son herramientas útiles. Esta es la mirada cuando el hombre está en equilibrio, cuando está en armonía, cuando goza de salud, cuando goza de esta información que les hemos compartido de manera consciente. Fíjense cómo sus chakras están luminosos, cómo su cuerpo está luminoso y cómo esta bola grande de energía que genera el corazón, la respiración, el cuerpo, la mente, se agranda. ¿Por ahí hay algún chat sonando? Anita, ¿me miras? ¿O Sarita? Sí, creo que es Marta Rivera. Pilar, mil gracias por esta herramienta tan importante que me regalas hoy. Eres un encanto de persona, esta información tan poderosa me ayudará demasiado. Gracias, Martica.
Y se las contamos porque muchas veces también escuchamos la información por separado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo primero que salen de acá dicen, uy, ¿qué trabajo? La niña interior, los chakras, la alimentación. Yo les voy a dar la respuesta. Todo con calma. Vamos a tener unas semanas que vienen de decantar todo lo que recibimos, pero va a llegar el momento también en que ustedes sientan la utilidad de aplicar todo esto. Aquí me gusta mucho esta foto del ser humano porque nos muestra la divinidad. En estos tiempos de ebullición donde vemos personas con depresión, donde vemos personas violentas, a mí me gusta imaginarlos así como esta imagen, decir, esta persona no ha logrado comprender algo, por eso está en lucha, por eso está pelea, por eso está triste. Hay algo de su proceso que ella no ha logrado comprender, pero yo la visualizo como esta imagen y yo digo, esta persona tiene el poder de encontrar la respuesta, esta persona tiene el poder de cambiar eso que le está pasando y lo imagino así, armónico, luminoso. Y también aquí viene un poquito la imagen anterior que vimos que el ser humano nunca va a estar 100% así, va a estar a veces desde las sombras, otras veces desde la luz, pero eso precisamente es la tonalidad del ser humano, que está hecho para aprender de esas dos polaridades. Y cuando la persona logra una maestría y un nivel de evolución que ustedes ya están viviendo de esa, están gozando de eso, porque por eso están acá, por eso se conectan con estos temas, es como si fuera un pajarito, se empieza a danzar y empieza a volar entre lo oscuro y la luz, pero ya no se queda en una de las polaridades, sino simplemente dice, cuando estoy desde la luz, o sea, un día que estoy triste, simplemente me atiendo, me escucho, me doy un abrazo, me contengo y cuando ya me pasa esa emoción, vuelvo y vuelo como un pajarito y voy a la parte luminosa, donde estoy alegre, donde estoy creativa, donde puedo hacer mejores cosas. ¿Por qué hacer conciencia o para qué hacer conciencia de nuestra energía? Para florecer en amor, comprensión y en bienestar, para mantener fluidez con la vida, para tener salud. Esta es una muy básica en este momento y yo les puedo asegurar que si adoptamos toda esta información y nos permitimos experimentarlas, vamos a empezar a ver cambios. Crear experiencias maravillosas que te hagan sonreír. Esas son el para qué. Siempre la información tiene un para qué y eso es importante que lo buscamos. Aquí quise traer la imagen del ser humano. Fíjense que ya no hablamos de centros de energía, sino hablamos de unas flores. Yo tengo en mi cabeza y en mi corazón siempre que todos mis centros energéticos florecen, que no solamente es una energía circular que se está moviendo y que me genera el poder hacer mis procesos físicos de mi organismo o de mi mente o de mis emociones, sino que hay un propósito superior y por eso hay una raíz bella que se conecta con la tierra y es que yo tengo raíces, yo pertenezco a alguna parte. Y cuando vamos subiendo en cada uno de los chakras, fíjense cómo aparece una flor bien florecida, linda, con colores bellos, y es que eso es el ser humano. Entonces, eso quise traer un poco aquí con esta representación. Y realmente la palabra que resume todo el trabajo de Maratón de Amor y específicamente esta charla es eso. Quiero hacerme consciente de la energía circular de mi ser para expandir mi conciencia. Si yo me hago consciente de toda esa energía maravillosa que yo tengo y que todos los insumos están allí, pues voy a ser poderoso, ¿sí? Poderoso de aquí al infinito, le digo yo a muchos. Y es recordarles, y se los decía en varias ocasiones de esta semana, es que tú que estás sentado al otro lado de la pantalla y que estás recibiendo esta información, eres un ser maravilloso que tiene mucho que aportar en tu círculo de influencia. Para ti mismo, para vivir feliz, para aprender de lo malo que suceda, tienes la capacidad y tienes todos los recursos adentro. Para el que está a tu lado, tu familia, tu esposo, tu pareja, tu vecino, para la comunidad y para todo ese círculo de influencia que tenemos. Tenemos la capacidad y tenemos todos los recursos para poderlo hacer. En esto también tengo que serte sincera. Para cada persona hay un proceso distinto. Algunos lo comprenderán rápido, otros les tardará y les costará más experiencias, pero nunca, nunca, y lo decía Sarita con el trabajo del niño interior, nadie se muere de dolor, nadie. Simplemente es un proceso y en algunos casos las personas, parte de la vida es ese ciclo. Yo nazco, crezco, aprendo, ¿cierto? Doy lo mejor y muero. Así lo podemos hablar con una flor, porque de pronto en el ser humano suena trágico y trascendental. Una flor, se sembra la semilla, se cuida, se riega todos los días, la flor empieza a tomar forma, empieza a crecer de tamaño y llega un momento que la flor florece
da toda su aroma, su color, su esencia, y luego esa flor empieza a cenecer. Pero esa flor que empieza a cenecer suelta una semillita que vuelve y cae en la tierra y vuelve el proceso a empezar. Y son los ciclos de la vida. Y una buena noticia, bueno, no sé si tan buena para algunos, pero es que esa metáfora de la flor aplica todo el tiempo, ¿sí? Quiere decir que en los momentos de la vida, cada día, yo tengo un ciclo de vida. Yo por las noches, todas las noches muero a lo que vivimos en este presente. Y al siguiente día yo nazco a una nueva experiencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y lo vivamos de esa manera. Todo lo que suceda en nuestra vida debía suceder para aprender y para poder reconocernos como seres maravillosos. Si yo me levanto hoy es como si hubiera nacido de nuevo, voy, interactúo con personas, aprendo, de pronto tuve aprendizajes difíciles, pero al final del día digo, bueno, hoy aprendí, agradezco lo que tengo, lo viví como se dio, y cuando cierro mis ojos es como si hubiera cerrado un ciclo. Y nos lo decía Adriana, hoy fue el 1%, mañana el 2%, y así hasta completar un año de experiencia. Entonces, esta era lo que tenía para compartirles. De verdad, mil gracias. Hay mucho material para que ustedes puedan activar en ustedes la conciencia. Todo es valioso. Yo siempre, y creo que aquí hay muchas que están de acuerdo conmigo, y es, solo quédense con lo que les resuene en su corazón. O sea, si me gustó lo del niño interior, dedíquense a aplicarlo en su vida. Y solo los resultados en su vida. Por aquí tenemos una niña bella ya con Lida que nos saluda. Hola. Solo los resultados nos va a mostrar con qué nos quedamos. Y así cada uno va a encontrar su medida exacta de qué necesita, qué tipo de información, qué tipo de prácticas. Porque las prácticas son buenas solo si me sirven. Si no me sirve, pues no lo hago. Y así funciona el conocimiento y así funciona la coherencia y la conciencia. Entonces, muchas gracias a todos. Esta era la última charla. Nosotros teníamos el propósito de hacer un conversatorio. Yo voy a dejar el tiempo aquí solamente para escucharlas, para preguntas, y posteriormente seguro haré una convocatoria para hacer el conversatorio de los que quieran participar. Como ya recibimos la información y nos vamos a dar unos 15 días para poder decantar todo esto que aprendimos. Entonces me nace hacer una convocatoria posterior para el conversatorio y de esta manera también podamos cerrar la sesión que hoy fue un poquito más larga. Entonces mil gracias a todos. Estoy muy feliz porque este era un sueño, poder hacer la maratón de amor, y lo logramos. Con todo lo que se dio, con todas las experiencias, con todo el tema de conexión, de lo que fuera, lo logramos, y quiero hoy, tú que estás al otro lado, que te sientas parte de esta semilla que sembramos. Si el mundo necesita semillas ahorita, tú hoy y a través de todo el trabajo esta semana pusiste tu granito de arena y es una construcción colectiva. Entonces, mil gracias a todos. Abro el escenario si quiere alguna conversar. Adriana tiene su manito levantada. Sí, gracias, Pilar. Bueno, para dos apuntes así rápidos, de acuerdo a lo que su merced comentó en su charla. Una relacionada con lo del oxígeno, que somos pues mayor porcentaje de oxígeno, y hago referencia a esto por la misma charla que yo les compartí qué días. Los alimentos vivos, todo lo que nos provee la naturaleza es lo que nos llena de oxígeno, ¿sí? Nos da muchísimo oxígeno, es de los elementos que más nos da el cuerpo. Mientras que los procesados, todos los químicos y todo ese otro, lo que hace es quitarnos oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que como son alimentos y contienen ingredientes que el cuerpo no reconoce, que el cuerpo no sabe qué hacer con ellos, no los puede procesar, requiere de muchísima más energía y más oxígeno para poder procesarlos, ¿sí? Para poder hacer algo con ellos ahí, porque el cuerpo dice, no sé qué hacer con esto, no lo reconozco, no hace parte de lo natural, de lo que es el cuerpo. Entonces gasta más energía, y por eso es que algunas veces consumimos algo que de una vez nos pone como mal, como que nos irrita, nos pone de mal genio, nos baja la energía. Es eso, porque no nos está aportando, no nos está nutriendo, sino que por el contrario nos está quitando energía para poder hacer algún proceso digestivo o metabólico.
Segundo, relacionado con los chakras. Cada chakra usted mencionó que tiene un color y resulta que eso va muy relacionado también con los alimentos. Entonces, si ustedes se fijan, entonces el chakra que es de color, no sé, amarillo, entonces busco alimentos amarillos y voy alimentando ese chakra. El chakra que es esto morado, entonces todos los alimentos morados, el repollo morado, esta otra que se me fue ahorita el nombre, y voy buscando y todo estos alimentos que tienen muchísimo, muchísimo color, pues me van a aportar no solo cantidad de antioxidantes, porque cada color es un antioxidante, sino que además me van a nutrir también energéticamente porque son vivos y son naturales. Entonces, y bueno, ya lo último, de acuerdo pues a lo que cada uno quiere integrar, que hablaba en este momento, ya finalizando Pilar, todo es de una manera natural que ocurre en nuestra vida y cada información va llegando de la manera correcta y se va integrando de la mejor manera. Entonces no nos esforcemos, no nos pongamos ahorita, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Como decía Pilar, ¿por dónde empiezo? Por esto y por aquello. No, por lo que cada uno vaya resonando, por lo que cada uno en su corazón le vaya diciendo, y por ahí va empezando, y todo como es de una forma holística, entonces simplemente va a ir integrándose esto y lo otro, y todo va a ir juntico y todo se va a ir pegando. Entonces no se afanen por dónde comienzo, sino vayan por donde su corazón les diga, que ahí todo se va a ir integrando. Y muchísimas gracias también a todas por el compartir, por vernos, por escucharnos. De verdad que fue emocionante y fue muy, muy hermoso. Muchísimas gracias, Pilar, y bueno, ahí estaremos pendientes para poder seguir compartiendo. Gracias a todas también. Gracias, Adri, maravilloso eso que nos dices. Fíjate cómo las soluciones al equilibrio están ahí cerca, no es nada lejano. Me encanta lo que dices de no afanarse por lo que podamos hacer. Si ustedes están aquí, ya fue el primer paso, porque ya recibieron la información. Su mente y su corazón siempre estuvo abierto porque atendieron el llamado a estar aquí. Entonces ese ya es un primer pasito y la vida nos va mostrando, la vida nos va poniendo las personas, las pruebas, las experiencias, y ahí es donde cada cosa que aprendiste acá va a ser útil. ¿Qué importa que tú seas consciente y elijas experimentar? Y cuando experimentes y si te sirvió y si te gustó hacerlo, decidas incorporarlo en tu estilo de vida. Esa es como la consigna. Muchísimas gracias. Gracias a las chicas del chat. Aquí voy a permitirle leerlo. Martica dice, Pilar, mil gracias. Este lo había leído ya Sarita por esta herramienta tan importante que nos regalas hoy. Gracias por los piropos, Martica. Pilar, gracias a todas las expositoras y lo compartido, y maravillosas semillas que darán los frutos muy jugosos. Clara Inés nos dice, gracias por el lindo tema, es importante conocer y activar nuestra energía. Georgia también nos da las gracias por todos los aportes. Adriana también nos dice gracias por el tiempo y la experiencia para todas las personas que compartieron sus saberes. Tenemos que interiorizar muchas cosas. Lida, muchas gracias. Entonces, no me queda más que expresarles gratitud, mandarles un abrazo grande, que tengan un fin de semana de recarga. Nos vemos pronto. Tengan la certeza que va a haber un segundo maratón de amor, o sea, cada año lo vamos a hacer, pueda que haya más actividades, y siéntanse en confianza también de interactuar con nosotras. Cada una está en un trabajo personal donde comparte, donde también hace publicaciones interesantes, cada una, y de hecho esa información está en los primeros documentos que envié. Se pueden contactar. Si yo quiero hablar de autoestima, contacto a Pío. Si quiero hablar de alimentación y de autoestima y biosanación, también a Adriana, Sara. Si quiero hablar de constelaciones, Anita. Si quiero hablar de emociones, y Clarita no nos dijo, pero Clarita hace un tema muy importante en la parte laboral, tiene experiencia en todo lo que son las competencias con las personas. Y así, de pronto, inclusive Marcela Maldonado no les contó toda su historia, pero cada una ha hecho todo un camino, y la invitación es a que seamos comunidad, y comunidad no significa seguirnos ni nada de eso, porque yo estoy en contra de los seguidores. Pienso que cuando los seguidores se quedan fijos en los maestros, pierden su norte, pero yo sí estoy de acuerdo con los compartires y con las construcciones colectivas, y por eso, de hecho, ese es el propósito de Maratón de Amor. Y es que entre todos construyamos, y construimos de varias maneras. Algunos construimos expresando, enseñando,
otros construimos acompañando y estando presentes y recibiendo el conocimiento. Pero finalmente, y lo decían, entre el dar y el recibir, hay una construcción, por eso estamos acá. Entonces, muchas gracias. Ana Francisca, mil gracias. Estoy feliz de poder estar en este maratón. Gracias a todas las expositoras. Muchas gracias a ti. Un abrazo, Ana Francisca, y a todas las personas que nos acompañaron y que se decidieron estar en este momento. Les enviamos un gran abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Chao, gracias.